Hay días en los que la vida nos trae muchas cosas que no son como deseamos, situaciones contrarias, personas poco bondadosas, palabras difíciles de escuchar, historias injustas. Cada una de ellas es como una ola subterránea golpeando la orilla de un corazón cansado. Solemos culpar a la vida por ser injusta, culpar a los demás por no entendernos, culpar al destino por ser irónico. Pero cuanto más culpamos, más sufrimos. Cuanto más reaccionamos, más inquietos estamos. Cuanto más resistimos, más agotados quedamos. Hasta que llega un momento en que nos damos cuenta de que no es que la vida tenga demasiadas cosas malas, sino que nuestro corazón aún no es lo suficientemente firme para mantenerse quieto ante ellas. El Buda no nos enseñó a ti a hacer que la vida cambie según nuestros deseos, sino a transformarnos a nosotros mismos para vivir en paz en medio de la vida tal como es. Una persona que practica no es alguien que no enfrenta adversidades, sino alguien que mantiene la calma incluso cuando éstas suceden. No es quien evita las tormentas, sino quien sabe mantener firme el remo de su corazón entre las olas que suben y bajan. Porque si la vida solo tuviera facilidades, no habría necesidad de aprender a permanecer en paz. Precisamente gracias a las cosas que no salen como queremos, surge la oportunidad de forjar una verdadera serenidad interior. Quien vive con calma es alguien que ha comprendido algo profundo. La vida no promete ser siempre agradable, pero si el corazón está en paz, cualquier circunstancia se vuelve ligera. Nuestro ánimo no se deja arrastrar por habladurías, no se alegra demasiado por un elogio, no sufre por una crítica, no se lamenta por una pérdida, no se enorgullece por una ganancia. Esa calma no es frialdad, sino una forma de sabiduría que sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. Vivir en el mundo y conservar una actitud serena, sin apresurarse, sin impaciencia, sin correr detrás de la competencia por dinero o fama. Esa es la persona que ha comprendido el verdadero valor de la vida. No se preocupa por cosas triviales, no sufre por palabras vacías, no permite que otros controlen su ánimo. Sabe que la vida es corta y que si uno lleva en el corazón demasiadas quejas, aunque viva muchos años, no será igual que vivir un solo día en paz. Por eso elige vivir más despacio, más silenciosamente y más profundamente en cada momento que tiene. No es debilidad, sino la fuerza de quien sabe soltar lo que no necesita y abrazar con firmeza lo que merece ser cuidado, una interioridad estable, un alma pura, una vida sencilla y plena. Hay momentos en los que pensamos que no podemos soportar ni un día más. Todo se derrumba a la vez. La familia inquieta, el trabajo estancado, el ánimo confuso. La persona en quien más confiábamos nos da la espalda, y el corazón se siente como un pequeño bote atrapado en medio de una tormenta, sin ver la orilla. Pero lo extraño es que seguimos vivos, seguimos adelante, seguimos respirando, seguimos continuando, solo que ya no somos los mismos. Aprendemos a no reaccionar de inmediato ante todo lo que nos molesta. Aprendemos a observar el dolor en vez de juzgarlo. Aprendemos a dejar que una ira repose en vez de buscar a alguien para descargarla. Aprendemos a callar. No por debilidad, sino porque entendemos que decir una palabra más es perder un poco de mérito. El corazón empieza a detenerse antes de que las olas se levanten. El alma comienza a elegir lo que merece ser guardado y a dejar suavemente lo que no necesita llevar. Justo entonces la serenidad empieza a florecer en nosotros. Nadie nos enseña eso. No hay clase alguna llamada cómo estar en calma ante lo adverso. Solo la vida, con sus pérdidas, heridas y caídas, nos da la lección más importante. La paz no es ausencia de tormentas, sino permanecer firme en medio de ellas sin perderse a uno mismo. La serenidad suele hablar poco, pero una sola palabra suya es suficiente para calmar el corazón ajeno. No exhibe su bondad ni presume de su comprensión. Pero quien se acerca siente una energía suave y ligera como un aroma que flota en la brisa de la mañana. Su presencia hace que el espacio se aquiete, que el airado se calme, que el ansioso encuentre alivio. Alguien pregunta, ¿cómo obtener esa serenidad? ¿Hay que hacerse monje, abandonar el mundo, vivir retirado? No. Solo hace falta vivir profundamente cada momento y aprender a soltar poco a poco. Soltar los juicios innecesarios, soltar la prisa de querer controlar todo, soltar el deseo de demostrar algo, soltar incluso la expectativa de que los demás nos entiendan. Cada vez que soltamos, nos aligeramos.
Cada vez que nos aligeramos, la mente se vuelve más tranquila y llegará un momento en que ya no hay nada que soltar, porque en el corazón ya no queda nada que aferrarse. Hay un pequeño camino que sube a una colina, serpenteando entre dos hileras de árboles que dan sombra. Cada madrugada, cuando el sol aún no ha asomado del todo desde detrás de las nubes, se ve la figura de un anciano de cabellos plateados, sosteniendo un bastón de bambú, caminando serenamente por ese sendero. Nadie sabe cómo se llama ni de dónde viene. Solo se sabe que cada paso suyo es ligero como una brisa, lento como si estuviera contando los latidos del tiempo. Alguien le preguntó una vez: «Señor, ¿por qué camina todos los días así? ¿No se cansa?». Él sonrió, y sus ojos se arrugaron como un botón de flor a punto de abrirse. «El cansancio no está en los pies, sino en el corazón», respondió. «Ir es dejar atrás un poco el cuerpo, pero aligerar mucho el corazón». El que preguntó se quedó desconcertado sin entender. El anciano señaló hacia la colina lejana donde la luz del amanecer teñía los pastos de un amarillo radiante. «Antes, yo también corría detrás de todo como todos casa. Carrera, dinero, fama. Cada día tan ocupado que no sabía para qué vivía, hasta que un día enfermé. Yacía en la cama sin poder levantar un brazo y entonces comprendí todo. Todo lo que había retenido y competido, al momento de caer, nada podía llevar conmigo. Entonces, ¿para qué aferrarse? Desde aquel día, el anciano eligió soltar, no soltar la vida, sino soltar el corazón que quería poseerlo todo. Él dijo: «Desde el día en que el corazón dejó de querer retener, empecé a sentir paz». El anciano no practicaba en un templo, no recitaba sutras ni tocaba madera, no tenía apariencia de un monje, pero la forma en que vivía, en que caminaba, en que sonreía a cada persona que pasaba, hacía que quien lo encontrara sintiera como si acabara de salir de un templo lleno de incienso y serenidad. La gente decía que aquel anciano era un maestro zen, sin necesidad de forma, que no predicaba mediante palabras sino con su presencia ligera. Caminaba cada paso lentamente, y cada paso era una manera de desprenderse de una pena antigua. Respiraba suavemente, y cada respiración era una lección de vivir despacio y profundamente. En sus ojos no había ira, en sus palabras no había juicio. Vivía en medio de la vida como si no perteneciera a ella, sin apego, sin resistencia, sin expectativas, solo presente como una flor, sin necesidad de que alguien la admire. Igual florece. Alguien dijo que vivía como si nada lo atara. Él solo sonrió. No es que no haya ataduras, sino que no dejamos que las ataduras entren en el corazón. Desde la imagen del anciano sereno cada madrugada, la gente empezó a entender que existe un tipo de paz sin necesidad de forma, un tipo de práctica sin necesidad de título. Él no predicaba, pero vivía una vida plenamente humana. No enseñaba a nadie, pero hacía que cualquiera que lo encontrara quisiera vivir un poco más ligero. No aconsejaba soltar, pero su serenidad era el recordatorio más poderoso del valor de un corazón sin apego. Vivimos en una sociedad apresurada. Todos corren para superar a otros, corren para alcanzar la época, corren para no quedarse atrás. Pero en esa carrera, no pocos se pierden a sí mismos. El rostro siempre tenso, la voz siempre apresurada, las comidas se vuelven rápidas, el sueño ya no es completo, el corazón siempre tambaleando entre ganar y perder. Hay quienes trabajan toda una vida para obtener una casa grande, y luego viven en ella con un alma vacía. Hay quienes cosechan tantos logros pero no saben vivir un día verdaderamente en paz, porque no han aprendido algo sencillo que aquel anciano de la colina aprendió muy temprano: vivir más despacio, vivir más profundo y vivir verdaderamente consigo mismo. La serenidad no significa rendirse ni dejar de esforzarse, sino saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo soltar para conservar la paz interior. Es vivir sin dejarse arrastrar por los demás. Es trabajar con el corazón, pero sin intercambiar la salud, la ética o la tranquilidad interior. Es el saber sonreír cuando se gana y saber callar cuando se pierde. Es mantener el corazón sin resentimiento cuando se es malinterpretado y sin arrogancia cuando se es elogiado. La persona serena es la que ha comprendido que la vida es impermanente y que nada está garantizado para siempre. Por eso no se apresuran, no siguen a la multitud, no pierden tiempo en discusiones innecesarias,
Dedican tiempo a observarse a sí mismos, cultivar su interior y silenciosamente hacer lo correcto, porque saben que cuanto más tormentoso es afuera, más firme hay que ser por dentro. El optimismo no es una ilusión para negar el sufrimiento, sino la capacidad de ver luz incluso en la oscuridad más profunda. El optimista no es alguien que no enfrenta dificultades, sino alguien que sabe que ninguna oscuridad dura para siempre. Si mantienen la lámpara interior encendida, eligen creer en lo bueno, sembrar bondad y vivir como si la vida todavía guardara mucho por amar. Y entonces, de esa serenidad y optimismo, empieza a florecer una alegría profunda. No es una alegría ruidosa, sino una paz que puede existir incluso en medio del bullicio del mercado. Puede aparecer al preparar una taza de té, o en una tarde donde nadie pregunta nada. Puede surgir entre el caos, cuando el corazón de repente se calma como una brisa fresca de verano. Esa alegría no necesita que otros la traigan, nace de comprenderse a uno mismo y a la vida. Cuando una persona vive en serenidad, mantiene el optimismo, acepta las incertidumbres. Aunque esté en una calle llena de gente o en una casa pequeña y silenciosa, sigue estando en libertad. Puede que no sea rica en bienes, pero es rica en gratitud. Puede que no tenga muchas relaciones, pero valora profundamente a quienes tiene. Puede que no sea reconocida, pero cada día siente que vivir es una bendición. Porque al final, la felicidad no está en lo que poseemos, sino en la actitud con la que enfrentamos la vida. Vivir en calma no es porque la vida sea fácil, sino porque el corazón ha aprendido a habitar en paz. Ser una persona alegre no significa no enfrentar tormentas, sino saber que las olas solo se levantan cuando hay viento, y cuando el corazón se ha aquietado, las tormentas afuera no son más que nubes pasajeras. Hay cosas que si no se miran con suficiente quietud, nunca podrán verse con claridad, como la superficie del agua. Cuando aún queda una ola, aunque el fondo del lago sea claro, no se puede reflejar nada. El corazón humano también es así cuando aún hay ira, prisa o codicia. La sabiduría no puede mostrarse plenamente, cuando todavía más menos por una palabra, aún triste por una mirada ardiente, la felicidad sigue lejana. Pero solo can una vez detenerse, inhalar profundamente y soltar suavemente toda reacción. Ya habremos comenzado los primeros pasos en el camino de la serenidad. Este mundo no puede quedarse sin tormentas, pero el corazón humano sí puede aprender a permanecer quieto ante ellas. Cuando aprendemos a vivir en quietud, nos estamos entregando un regalo más valioso que cualquier cosa: la libertad interior. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino que, aunque afuera haya caos, el corazón no será arrastrado. Es cuando alguien nos ofende y podemos sonreír sin responder. Es cuando todos se apresuran a hablar y elegimos callar para escuchar. Es cuando la vida nos arrincona en un espacio pequeño, pero seguimos serenos encontrando un camino luminoso dentro del corazón. Quien vive así no necesita grandes ambiciones para ser respetado. No necesita hablar de moralidad, pues cada acción suya ya está llena de virtud. No se esfuerzan en aparentar fortaleza porque ya tienen suficiente paz para no necesitar demostrar nada. No intentan forzar a otros a admirarlos porque ya han visto claramente que ganar y perder son asunto de la causalidad, y que más o menos no es más que fruto del karma. Saben recibir lo que llega, despedir lo que se va y soltar lo que no pertenece. La vida no está hecha para los demasiado rígidos ni favorece a los demasiado frágiles. Solo cuando el corazón es suave pero tiene raíces firmes, podemos caminar por la vida con ligereza, como el bambú que inclina la cabeza ante el viento fuerte pero nunca se quiebra, como el agua que fluye alrededor de las rocas sin detenerse. La verdadera fuerza de una persona no está en su poder ni en su posición, sino en su capacidad de mantener la tranquilidad en medio de los constantes cambios. Si alguien pregunta cómo vivir en paz en medio de una vida en contra del viento, la respuesta no está afuera sino en cómo miramos y cómo actuamos. Si cada mañana despertamos agradecidos por poder respirar, trabajar y amar, ese día ya es un día bendito. Si cada vez que algo no sale como queremos, no nos enojamos de inmediato sino que damos un paso atrás para iluminar nuestro corazón, entonces ya hemos ganado la batalla más grande de la vida, la victoria sobre uno mismo. Cuando miramos la vida con ojos lavados por la tristeza, la veremos más ligera. Cuando escuchamos con un corazón sin resentimientos, comprenderemos más profundamente a los demás.
Y cuando vivimos con un corazón sin expectativas, sin imposiciones, sin rencores, cada día será un día de libertad interior. No hace falta esperar a envejecer para aprender a vivir despacio. No hace falta esperar a perder para aprender a valorar. No hace falta esperar el dolor para aprender a sonreír. La serenidad no está lejos. Empieza con una respiración profunda cuando la mente está inquieta, con una vez elegir el silencio en lugar de reaccionar, con una tarde sentados escuchando el viento pasar entre las hojas y, sobre todo, con una decisión silenciosa en el corazón vivir ligero, sin cargas, sin ataduras, sin llevar nada innecesario. Alguien dijo que la felicidad es obtener lo que se desea, pero luego también cayó en el vacío cuando todo deseo fue cumplido. Porque la verdadera felicidad no proviene de la suficiencia externa, sino de la justeza del corazón. Una persona serena no es alguien sin aspiraciones, sino alguien que sabe dónde detenerse, sabe qué necesita conservar y qué debe soltar. Hay un tipo de bendición que llega en silencio, sin ruido, sin brillo, pero suficiente para permitirnos vivir una vida ligera. Es la bendición de quien sabe vivir sencillo, profundo, sin competir, sin prisa. Puede que no destaquen en la multitud, pero sus ojos son claros, su paso es tranquilo, su alma es amplia. Puede que no reciban aplausos de la sociedad, pero la vida les concede en silencio cosas llenas de paz. La bendición no está en lo grandioso, sino en cada acto pequeño hecho con un corazón limpio, una comida hecha con gratitud, una sonrisa sincera, una palabra guardada para no herir a nadie, un acto de ayuda sin necesidad de que alguien lo sepa. Cada pequeño bien es una semilla. Si se siembra cada día, llegará el momento en que la vida florecerá en serenidad. Hay quienes buscan la felicidad lejos, muy lejos, en viajes, en objetos, en relaciones ruidosas. Pero hay quienes solo necesitan un pequeño alero, una taza de té caliente, el canto de un pájaro al amanecer, y ya sienten el corazón pleno. No es que no tengan sueños, sino que han visto claramente que cuando el corazón está despierto, hasta lo simple se vuelve un milagro. Para vivir libre y en paz, primero hay que ser ligero con uno mismo. No te culpes por los errores del pasado, no te obligues a ser como los demás. No dejes que las expectativas irreales conviertan cada día en presión. Date descanso cuando estés cansado. Perdónate cuando tropieces. Abrázate como abrazarías a un niño asustado. En realidad, dentro de cada adulto aún como parte del alma que necesita ser suavemente consolada. Y cuando uno ha logrado calmarse a sí mismo, también empieza a ser más suave con los demás. Ya no exige que la gente sea de una manera u otra. Ya no necesita que otros cambien para sentirse en paz. Ya no se irrita porque alguien no vive según sus expectativas. Cuanto más se adentra uno en su propio corazón, más entiende que cada persona lleva un camino distinto y que todos están esforzándose por superar dolores que no pueden verse con los ojos. De ahí, en el interior comienza a brotar una ternura llamada compasión. No es la compasión de quien concede algo, sino la sensibilidad que reconoce lo frágil que es la vida humana y por eso ama. Un amor sin condiciones, sin ataduras, sin esperar nada a cambio. Una mirada suficientemente amplia para comprender que perdonar no es porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo merece la paz. Cuanto más serenamente se vive, más liviano se siente todo. No porque la vida sea menos difícil, sino porque ya no se cargan cosas que no pertenecen al propio destino. Ya no es necesario fingir fortaleza, ya no hay que reprimir el dolor para agradar a nadie. Ya no hace falta caminar deprisa solo porque otros van adelante. Podemos ir despacio, pero con pasos firmes. Podemos vivir simple, pero con días llenos de sentido. Porque, al fin y al cabo, vivir con ligereza no es vivir lento en tiempo, sino vivir profundo en calidad. Es no dejar que la mente se disperse en demasiadas cosas. Es no permitir que el corazón se arrastre por demasiados vínculos innecesarios. Es saber qué nos hace felices de verdad y qué solo nos desgasta. Es saber soltar en el momento adecuado, conservar lo esencial y recordar que existen felicidades silenciosas capaces de sostener toda una vida. Muchos preguntan, ¿cómo vivir con optimismo en un mundo tan incierto? ¿Cómo mantener una sonrisa cuando cada mañana amanecemos con un cúmulo de preocupaciones? ¿Cómo seguir encontrando bella la vida cuando la confianza ha sido lastimada una y otra vez? El optimismo no es algo que nace con nosotros.
ni tampoco algo que pueda fingirse. Es un tipo de energía interior que se forja con los años, con las caídas de las que uno no se dejó vencer, con las pérdidas que no se transformaron en rencor, con los dolores que no endurecieron el corazón. La persona verdaderamente optimista no niega que la vida es dura. Ve claramente el sufrimiento, lo toca, lo atraviesa, pero no permite que oscurezca todas las cosas bellas que aún existen en el mundo. Sabe que la vida no es completamente rosa, pero tampoco ha sido nunca solo gris. Por eso elige conservar los tonos luminosos en su interior para calentarse a sí mismo y a quienes lo rodean. A veces el optimismo es simplemente detenerse en medio del caos para respirar hondo, sentir que aún estamos vivos, que seguimos lo bastante conscientes como para no dejarnos arrastrar. Es, incluso en la desesperación, confiar en que existe otro camino. Es, aún con el alma triste, poder ver la belleza de una flor, alegrarse por una palabra amable, valorar la sinceridad de alguien. El optimista no es quien nunca sufrió, es quien se niega a permitir que el sufrimiento viva para siempre dentro de él. No vive desde sus heridas, sino desde la luz que brota de las cicatrices ya sanadas. Cada marca en su corazón es una flor, cada caída es una raíz que se hunde más profundamente en la tierra. Aprende a levantarse no solo por sí mismo, sino también por aquellos que lo observan para aprender a vivir con más bondad. Y cuando el optimismo nace de un corazón que ha sido herido, incluso las tristezas se vuelven ligeras. Ya no hay espacio para reproches, dudas o cuestionamientos sobre la justicia de la vida, sino una actitud de aceptación y superación. Comprende que nadie nos debe una vida fácil, pero que siempre podemos elegir cómo vivir para que el corazón no se vuelva más pesado en un mundo ya tan complicado. El sufrimiento no nace de las circunstancias, sino de nuestra reacción ante ellas. Una palabra descuidada puede transformarse en carga si la guardamos demasiado tiempo. Un pasado no resuelto puede convertirse en enfermedad si no lo soltamos. Una persona que ya no nos quiere puede convertirse en una sombra interminable si nos aferramos a... Pero si aprendemos a soltar un poco cada día, a aligerar el corazón con aquello que no se puede cambiar, las cargas comienzan a desvanecerse. Hay quienes han perdido muchísimo y aún así viven ligeros. Y hay quienes poseen mucho, pero siempre sienten que les falta. Porque el peso o la ligereza de una vida no depende de lo material, sino de la paz interior de un alma que sabe soltar y sabe sentirse plena. Y desde un corazón así, la vida optimista deja de ser algo lejano para convertirse en una forma de ser. Esa persona camina entre la gente sin juzgar, sin reprochar, sin temer. No necesita grandes razones para ser feliz, le basta un día sin heridas, un día viviendo lo que cree, un día de silencio sin soledad, un día sonriendo sin que nadie pregunte por qué. La vida es sufrimiento. Eso lo enseñó claramente el Buda. Sufrimos al nacer, al enfermar, al envejecer, al perder, al no obtener lo que deseamos, al separarnos de quien amamos, al convivir con quien nos hiere. Mientras haya apego, habrá dolor. Pero hay algo que el Buda también enseñó y que muchos olvidan: podemos elegir no sufrir si aprendemos a vivir con conciencia plena. El dolor es real, pero aferrarnos a él es opcional. El resentimiento nace del sufrimiento, pero hundirse más en él es una elección. Nadie nos obliga a retener la tristeza. Nadie nos ata a las penas del pasado. Nadie nos encierra en un presente sin salida más que la forma en que pensamos y vivimos. El océano del sufrimiento siempre está ahí. Hay quien nada a través de él. Hay quien lo supera. Hay quien aprende a mantenerse firme entre las olas y también hay quien se deja hundir por sí mismo. Tenemos el derecho de no sufrir cuando sabemos regresar a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente cada día, sin correr detrás de las comparaciones, sin torturarnos por el pasado, sin aferrarnos al futuro. Basta con vivir plenamente el momento presente y hacer bien la pequeña tarea que tenemos delante. Si mantenemos un corazón bueno, palabras buenas e intenciones buenas, el sufrimiento, aunque llegue, no se quedará mucho tiempo. Igual que una nube gris que cruza el cielo, si no la retenemos, se disolverá sola. Tenemos el derecho de no sufrir cuando entendemos que la felicidad no proviene de afuera, sino de la paz interior. Cuando sabemos detenernos a escucharnos, cuando soltamos lo que no es realmente importante, cuando valoramos el milagro de seguir vivos, de seguir respirando, de tener aún a alguien a quien amar. Cuando no esperamos a perder para valorar, no esperamos a sufrir para cuidar,
No esperamos a sentirnos solos para aprender a vivir profundamente. Tenemos el derecho de no sufrir cuando aprendemos a guardar silencio ante la calumnia, a sonreír ante la adversidad, a avanzar con pasos lentos pero firmes. Cuando sabemos que cada vez que nos enojamos perdemos bendición, que cada vez que culpamos nuestro corazón se daña, que cada disputa por ganar nos aleja más de la paz, y que cada vez que soltamos un poco, ganamos un poco de libertad. Por eso, no esperemos a que la vida deje de ser dolorosa para sonreír. Sonriamos para cortar el dolor. No esperemos a que todo sea favorable para sentir ligereza. Sintamos ligereza primero y entonces todo encontrará su propio cauce. No esperemos a que alguien nos ame para sentir que valemos. Amémonos primero con una claridad interior que nos recuerde que no somos insignificantes aunque estemos solos. La vida es un océano de sufrimiento, sí, pero no hemos nacido para hundirnos en él, sino para aprender a nadarlo, a mirar profundamente cada ola y comprender que al otro lado del dolor hay una orilla y la mayanda paz. Esa orilla no está en ningún lugar allá afuera, está en nuestro propio corazón, un corazón que ha aprendido a vivir con serenidad, con optimismo, con libertad, con fidelidad a lo verdadero. ¿Cuántas veces hemos preocupado por lo que aún no ocurre y hemos perdido el instante presente? ¿Cuántas veces un pensamiento tras otro nos ha arrancado el sueño? Nos ha dividido la alegría, nos ha hecho pasar de largo las cosas sencillas. Nos atormentamos por el mañana, nos aferramos al ayer, calculamos, medimos, sospechamos, dudamos, hasta recibir como resultado una mente cansada, un cuerpo agotado y una vida llena pero sin paz. Sin embargo, en realidad todo empieza a cambiar cuando nuestra mente cambia. No hace falta que cambie el mundo exterior, ni que los demás vivan según nuestra voluntad. Solo necesitamos un poco menos de deseos, un poco menos de juicios, un poco menos de rivalidad. Y el corazón ya se vuelve más ligero. Preocuparse no mejora el mañana. Pensar demasiado no disminuye el karma. Al contrario, provoca enfermedad al cuerpo, oscuridad al corazón y pesadez a la vida. Cada pensamiento impuro es un rasguño en el alma. Cada preocupación inútil es un paso lejos del presente. Cada minuto sin calma es un minuto lejos de uno mismo. Por eso, aprendamos a sentarnos con la respiración, a mirar dentro y soltar poco a poco cada ansiedad. Dejemos que el corazón encuentre la paz, no huyendo de la vida, sino viviendo en ella sin dejar que la vida invada nuestro interior. Recordemos, si la mente está en calma, el mundo se vuelve suave. Si la mente está en paz, la vida se vuelve ligera. Cuanto más profunda es una persona, menos pensamientos triviales tiene. Cuanto mejor comprende la vida, menos se preocupa por ella. Cuanto más puede soltar, más ligera se vuelve. Cuanto más simple vive, más feliz es. Cuanto más en paz está, más claramente ve que todo afuera es solo el reflejo del interior. La mente es la raíz si la mente es firme. La vida deja de ser una carga y se convierte en un viaje lleno de significado. Un viaje que no necesita ser largo, ni ruidoso, ni aplaudido. Basta con que cada paso sea firme, cada respiración sea gratitud y cada día sea una verdadera presencia. Y así, solo con pensar menos y preocuparnos menos, la mente se aquieta. Y cuando la mente está en calma, toda la vida se calma con ella. Hay días en que despertamos entre el ruido de los coches y el polvo de la mañana con el corazón vacío, como si hubiéramos perdido algo cuyo nombre ni siquiera conocemos. A veces no es un gran acontecimiento, no es que alguien nos haya herido, sino que simplemente el corazón está demasiado lleno, demasiado cansado de preocupaciones sin nombre. Una mirada poco amable de un desconocido, una palabra descuidada de un ser querido, una pequeña decepción cuando los planes no salen bien. Todas esas cosas acumuladas un poco cada día bastan para volver pesado el corazón. Creemos que solo las grandes pérdidas causan dolor, pero no, los sufrimientos más profundos no siempre hacen ruido. A veces son solo un suspiro que nadie escucha, una mirada levantada al cielo sin tener a nadie a quien llamar por su nombre, una risa pronunciada para cubrir aquello que no queremos mencionar. La vida es así, por fuera ruidosa y por dentro desordenada. La gente habla de éxito, habla de estar ocupada, pero pocos hablan de la tristeza que llevan en el corazón. Y un día de repente nos preguntamos, ¿vivir así para qué? Tanto esfuerzo,
¿De verdad nos hace felices al final? ¿Apegarse a tantas cosas realmente es necesario? Preocuparse por 1000 asuntos nos ha dado más paz. Cuanto más pensamos, más inquieto se vuelve el corazón. Pero justamente desde ahí entendemos que necesitamos ir más despacio. Necesitamos un espacio de silencio para sentarnos, escuchar nuestra propia respiración y responder con sinceridad una pregunta antigua que nunca deja de ser nueva. Al final, ¿por qué estamos viviendo? Había un anciano que vivía en un pueblo pobre. Cada día se despertaba muy temprano y caminaba por un largo sendero del pueblo hacia su pequeño huerto. En el huerto solo había unas hileras de verduras, unos cuantos árboles frutales y un banco de madera bajo la sombra del bambú. Quien pasara por allí siempre lo veía sonreír. Una sonrisa muy lenta, muy apacible. Una sonrisa como si en este mundo nada fuera lo suficientemente grande para inquietar su corazón. Una vez alguien le preguntó si tenía algún secreto para vivir con tanta serenidad. Él solo sonrió en silencio un momento y respondió: porque no llevo demasiadas cosas en el corazón. No guardo rencor a nadie. No envidio a nadie. No retengo lo que ya pasó. No deseo lo que aún no llega. Si tengo hambre, como. Si estoy cansado, descanso. Si estoy triste, recito el nombre del Buda. Si estoy alegre, doy las gracias. Así de sencilla es mi vida. La respuesta suena simple, pero es aquello que tantos jóvenes hoy buscan sin encontrar. A menudo pasamos la mitad de la vida para darnos cuenta de que vivir sencillamente, saber detenerse y no desear demasiado es la forma más feliz de vivir. Pero llegar ahí no es fácil para todos. Hay que pasar por muchas caídas, muchos deseos, muchas comparaciones y competencias para entender. La felicidad no está en lo grande, sino en un interior lo suficientemente sereno, claro y desprendido. Cuantos más deseos tenga el corazón, más sufre. No se sufre porque falte algo, sino porque se desea demasiado. No se sufre porque se pierda algo, sino porque uno se aferra a ello como si fuera suyo. No se sufre por los demás, sino por poner expectativas en aquello que no podemos controlar. No podemos cambiar la vida a nuestro antojo, pero sí podemos cambiar la actitud con la que vivimos en ella. La persona sabia no es quien sabe obtener más, sino quien sabe detenerse a tiempo. Con los años entendemos que lo más valioso no es el dinero, ni la posición, ni los elogios ni los lujos vacíos, sino la ligereza del corazón. Cerrar los ojos y dormir sin preocupaciones. Despertar sin pesadez. Mirar la vida con una suavidad amable. Eso no se aprende en ninguna escuela. Nadie puede otorgarlo. Solo se cultiva con los años. La persona tranquila no lo es por debilidad, sino porque sabe que ganar una discusión no trae paz, y obtener la ventaja no hace mejor la vida. Eligen callar no porque no tengan nada que decir, sino porque saben que hablar no ayudará. Incluso puede enredarlo todo más. Eligen caminar despacio no porque no puedan ir rápido, sino porque saben que la prisa puede hacerlos perder el camino. Eligen vivir sencillamente no porque no puedan tener más, sino porque ya han comprendido: cuanto más se tiene, más se debe cuidar. Cuanto más se retiene, más cansa. En realidad, vivir sencillamente nunca ha sido pobreza. Al contrario, es una profunda riqueza por no ser poseído por nada. Nadie puede manipular tu corazón, nada puede agitar tu mente. Ninguna circunstancia puede hacerte perder la claridad. Esa es una riqueza que ni el millonario más grande puede comprar. Es un mérito nacido de un corazón noble, de una forma de vivir consciente y compasiva con uno mismo y con los demás. Cuando el corazón está firme, la vida no puede derribarte. Si llega, está bien. Si no llega, también. Si triunfa, alegría. Si fracasa, no hay tristeza. A quien viene, se le recibe con bondad. A quien se va, se le desea bienestar. Todo lo que llega a la vida se recibe como una lección. Todo lo que se va se despide con gratitud. Nada necesita ser retenido. Nadie necesita ser sostenido para siempre. Porque la vida es un lugar pasajero y el corazón es el verdadero hogar. Hay cosas que, por mucho que intentemos, no pueden cambiar. Hay personas que, aunque las amemos con todo el corazón, igualmente eligen marcharse. Hay situaciones que, aunque actuemos bien, igualmente nos malinterpretan. Hay esfuerzos que, aunque pongamos toda la energía, no dan los resultados que queremos.
Al principio protestamos, intentamos corregir, nos culpamos a otros, pero llega un momento en que, cansados, entendemos que lo que debemos aprender no es a forzar que todo salga como queremos, sino a aceptar cuando las cosas no siguen nuestro deseo. Aceptar no es rendirse ni abandonar, sino dejar de torturarnos por lo que no podemos cambiar. Es soltar un poco la resistencia y sentarnos a mirar honestamente lo que hay en el presente. Es dejar de preguntar por qué pasó y empezar a preguntarnos cómo podemos vivir con ello de una manera más ligera. Aceptar es la sabiduría de quien ha entendido que el sufrimiento no proviene, en su mayor parte, de las circunstancias, sino de rechazar las circunstancias. Cuando algo ya ha ocurrido, nuestro descontento solo hace que el corazón se vuelva más pesado. En cambio, cuando aceptamos, aunque la situación no cambie, el corazón sí cambia. Una persona que yace en una cama de hospital, si sabe aceptar el cansancio del cuerpo y aún así mantener la mente clara, sigue siendo alguien con bendición. Una persona traicionada, si acepta la verdad sin guardar rencor, sigue siendo alguien que conserva mérito para el futuro. Una persona pobre materialmente, si acepta su situación para vivir con bondad, sigue siendo alguien rico de corazón. Y solo cuando hemos aceptado, podemos comenzar a vivir en paz cada día. No esperar a que el sufrimiento termine para ser felices. No esperar a tenerlo todo para sentir gratitud. No esperar a que la vida nos ame para empezar a amar. Vivimos con una actitud que aprecia lo que ya está presente. Aunque pequeño, aunque imperfecto, sigue siendo real. Una comida puede ser sencilla, pero si se come con atención plena y gratitud, sigue siendo una comida llena de felicidad. Un día puede no traer muchos logros, pero si tiene una sonrisa, una palabra amable, un acto de paciencia, ese día sigue siendo completo. Vivir feliz cada día es vivir como si hoy fuera el último día para amar, para estar despiertos, para hacer lo correcto. Es no cargar con lo de ayer y hacer pesado lo de hoy. Es no apresurarnos por lo de mañana y olvidar el presente. Es caminar más despacio, respirar más hondo y dejar que el corazón descanse después de tantos días cansados por las preocupaciones. Vivir feliz cada día no es porque la vida no tenga tormentas, sino porque dentro de nosotros ya no hay olas agitadas. No necesitamos a nadie que nos consuele para sonreír. No necesitamos a nadie que nos compadezca para sentirnos valiosos. No necesitamos a nadie que nos bendiga para vivir como una flor que se abre sola. Nos alimentamos con la bondad, con la respiración consciente, con la intención correcta, sin caer en la oscuridad. Cada día que pasa, si vivimos en atención plena, ningún día se repite. Cada acto de aceptación, si va acompañado de sabiduría, hace que ningún sufrimiento sea inútil. Cada alegría, si nace de un corazón sin expectativas, es una alegría que nadie puede quitarnos. Y cada paso que damos, si lo ponemos con gratitud, cualquier camino nos lleva a la paz. Si deseas sembrar un mérito más, te invito a suscribirte al canal hoy. Cada suscripción es un deseo de bienestar enviado a todos los lugares. Mirando la vida pasar silenciosa como una nube en el cielo. ¿Alguna vez te has sentado al final del día y has soltado un suspiro largo preguntándote por qué tu corazón nunca está en paz? ¿Por qué? Entre tantas ocupaciones, entre sueños que parecen al alcance de la mano, aún queda una tristeza sin nombre, una herida sin forma, un cansancio que nadie conoce. A veces el corazón no se duele por alguien, ni por algo concreto, sino por cosas muy pequeñas, una mirada poco amable, una palabra descuidada, un silencio sin explicación. Les prestamos atención, las guardamos y se convierten en inquietud. Poco a poco, nuestro corazón se convierte en un terreno erosionado, porque justamente esas cosas que parecen inofensivas se clavan en nosotros como espinas. Las personas sufrimos no solo por grandes eventos, sino porque cada día vivimos comparando, juzgando, compitiendo y atormentándonos. Si alguien es mejor que nosotros, sentimos envidia. Si alguien es peor, lo despreciamos. Si alguien es diferente, nos molesta. Si alguien se parece a nosotros, desconfiamos. Creamos innumerables enemigos imaginarios y luchamos sin descanso contra cosas que no existen. El Buda enseñó que la mente es como el agua cuando es agitada, se vuelve turbia. Cuando se calma,
refleja todo tal como es, pero hoy casi nadie deja que su mente se calme. Estamos demasiado ocupados tratando de demostrar que tenemos razón y que los demás están equivocados, ocupados demostrando que somos mejores, ocupados juzgando quién tiene razón y quién vive de manera incorrecta. En esa agitación, nos perdemos a nosotros mismos, perdemos un corazón capaz de amar, de comprender, de escuchar en silencio. Alguien que no cede en una discusión ya se inquieta en el corazón. Alguien que no acepta perder un argumento ya arde en llamas por dentro. Alguien que juzga antes de entender está consumiendo todo su propio mérito. El Buda aconsejó no mirar los errores de los demás, no mirar lo que otros hacen, sino mirar lo que hacemos nosotros y el estado de nuestro propio corazón, y aún así hacemos lo contrario. Miramos a los demás con ojos afilados, pero no nos miramos a nosotros mismos con amabilidad. Juzgamos a la gente con precisión, pero nos perdonamos con demasiada facilidad. Esperamos que los demás cambien, sin saber que el cambio debe comenzar desde dentro. Vivir con un corazón que juzga es como caminar con un cuchillo afilado en el bosque. Un descuido basta para cortarse uno mismo. Cada vez que pensamos que tenemos razón y que el otro es reprochable, recordemos que desde su mirada nosotros también podemos ser ignorantes, y así seguimos compitiendo, hasta que ambos pierden la paz. Una vez alguien preguntó al Buda, ¿quién es el más fuerte en este mundo? Él sonrió y respondió, quien puede vencerse a sí mismo. Y para poder vencerse a uno mismo hay que aprender a necesitar menos victorias, menos derrotas, menos necesidad de que alguien esté equivocado para sentirnos en lo correcto. Es un camino que no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Es un camino en el que cada paso es un acto de soltar suavemente, no esforzarse para vencer a nadie, sino estar en paz porque ya no hay necesidad de ganar. Cuando reducimos el deseo de más y menos, no es que seamos débiles, sino que estamos entrando en un nivel superior, el nivel de la renuncia y la libertad interior. Cuando dejamos de juzgar, no es que seamos ingenuos, sino que estamos abriendo una nueva puerta, la puerta de la compasión y la sabiduría. Cuando vivimos Tuan Duyen, no somos pasivos, sino que estamos viviendo exactamente como enseñó el Buda, seguir el destino sin cambiar. No cambiar, sino seguir el destino. Había una mujer que durante muchos años vivió en sufrimiento porque su esposo la engañaba. Se quejaba, se enojaba, exigía justicia, exigía equidad. Cada día era una lucha invisible en su corazón. Cada comida era como una ola silenciosa que entraba en su vida, hasta que un día, después de escuchar una enseñanza budista, despertó, entendió que no podía cambiar a su esposo, pero sí podía transformarse a sí misma. Si seguía viviendo para reclamar justicia en su propia familia, pasaría toda la vida siendo víctima de las emociones que ella misma producía. Entonces no soltó a su esposo, sino que soltó la mente que exigía, la mente que competía, la mente que quería ganar. Y desde ese día vivió en tranquilidad. Su esposo también comenzó a regresar, no porque fuera convencido, sino porque fue conmovido, no porque ella luchara, sino porque ella estaba en paz. Y en esa paz había una fuerza que 1000 argumentos no podían tener. Por eso, quien practica no necesita justificar nada. Quien tiene sabiduría no necesita competir. Quien vive Tuan Duyen tiene el corazón como un lago sereno, reflejando el cielo y las nubes. Una persona así, aunque la vida la sacuda, sigue firme como Kim Kang. El Buda dijo que vencer a 1000 ejércitos no se compara con vencerse a uno mismo. Vencerse a uno mismo es la victoria más gloriosa. Y vencerse a uno mismo no significa reprimir con fuerza, sino usar la sabiduría para soltar lo que no necesitamos cargar. Como alguien que lleva sobre los hombros un peso de preocupaciones, basta con detenerse y dejarlo en el suelo para sentirse ligero al instante. Toda paz verdadera no es un cambio exterior, sino un movimiento suave dentro de la conciencia, una mirada con menos juicio, una palabra con menos daño, una actitud con menos tensión, un corazón que sabe suavizarse en medio del mundo agitado. Y como un arroyo que fluye entre piedras y rocas, sigue manteniendo su sonido puro. Quien sabe reducir el deseo de ganar y perder y vive Tuan Duyen, verá que el corazón se vuelve naturalmente sereno. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Casi todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro el deseo de ser reconocidos, de ser mejores, de tener razón y que los demás estén equivocados.
de creer que lo que pensamos, elegimos y hacemos es lo único correcto, aunque no siempre lo digamos. En lo profundo hay un flujo silencioso que nos empuja a comparar, medir y competir en cada cosa pequeña, y de ahí nacen innumerables aflicciones. ¿Por qué a los seres humanos les gusta competir tanto? ¿Será porque todos queremos afirmar nuestro valor? ¿Será porque todos tememos ser menospreciados, ser vistos como inferiores, o no ser lo suficientemente importantes ante los demás? Pero lo triste es que mientras más intentamos demostrar nuestro valor, más nos desviamos. Cuanto más queremos ser superiores, más nos hundimos en una carrera sin fin. El Buda llamó a esto Ngaman, una de las raíces profundas del ciclo de renacimiento. Ngaman es la sensación del yo, la idea de que somos el centro, la mente que piensa yo sé, yo tengo razón, yo soy mejor. Y mientras estamos ocupados afirmando ese ego, nuestra mente pierde la atención plena. Cuando el ego crece, la sabiduría disminuye. Cuando el yo es demasiado grande, la compasión no puede manifestarse. Y así, desde una pequeña semilla de comparación, alimentamos un bosque entero de sufrimiento. En tiempos antiguos, cuando el príncipe Siddhartha aún no había renunciado, el mundo lo veneraba como alguien extraordinario, sabiduría sobresaliente, talento incomparable, apariencia extraordinaria. Todos pensaban que había nacido para ser superior, para ser rey, para gobernar el mundo. Pero él lo dejó todo. Abandonó todo lo que la gente admiraba para buscar un camino hacia el fin del sufrimiento. Porque vio claramente que incluso si uno está por encima de todos, mientras exista Chapnga, aún habrá renacimiento, aunque sea llamado el más fuerte. Si todavía compite, su mente no estará en paz. En un sutra, el Buda enseñó: ser superior crea enemistad. Ser inferior causa sufrimiento. Solo la igualdad trae paz. Esa frase parece simple, pero si se contempla profundamente, se abre una puerta de sabiduría. Quien está por encima será envidiado. Quien está por debajo sufrirá por la inferioridad. Solo quien vive sin más ni menos, sin alto ni bajo, obtiene verdadera tranquilidad. Pero vivir así no es fácil porque estamos acostumbrados a ser elogiados, acostumbrados a vivir según los ojos de los demás. Nos alegramos cuando alguien nos dice que somos buenos. Nos entristecemos cuando alguien nos mira con desprecio. Y así, día tras día, entregamos las llaves de nuestra felicidad a manos del mundo. Peor aún, imitamos el estilo de vida competitivo que la sociedad moderna promueve, desde la escuela hasta el trabajo, desde las relaciones hasta el propio hogar. Las personas de hoy son enseñadas a ser mejores que los demás para ser amadas, reconocidas y consideradas dignas. Desde muy pequeños, hemos aprendido a luchar más que a escuchar. Hemos aprendido a Tran Fan Dung más que a comprender a los demás. Hemos aprendido a avanzar más que a permanecer quietos en la atención plena. La raíz del sufrimiento no Nam o Wankan, sino en el Tam más menos. Cuando el corazón ya no exige ser mejor que nadie, ya no Kanchung Min Min Dung, ya no se aferra a lo que es mío. Para mí, Vitoy. Entonces todo sufrimiento pasa como el viento sobre la superficie de un lago, sin dejar huella. Hay una historia en el Dhammapada que cuenta que una vez alguien insultó muy duramente al Buda solo porque no estaba satisfecho con sus enseñanzas. La persona habló con ira, con los ojos encendidos de resentimiento, pero el Buda simplemente sonrió en silencio. Cuando el hombre terminó de insultar y no vio ninguna reacción, preguntó: ¿No está enojado? Señor, el Buda respondió: si alguien trae un regalo pero yo no lo recibo, ¿de quién es el regalo? El hombre contestó: mío y, por supuesto. El Buda dijo: exacto, esas palabras insultantes, si no las recibimos, son suyas, no nuestras. Una respuesta simple pero profunda. ¿Cuánto sufrimiento en la vida proviene de que aceptamos todo lo que los demás nos arrojan? Aceptamos el desprecio, las críticas, las opiniones impuestas, las miradas cargadas de prejuicios. Luego lo guardamos todo en el corazón como una espada clavada imposible de extraer. Pero el Buda es distinto. Él nos enseña que no es necesario recibir, ni reaccionar, ni justificarnos, ni más menos. ¿Por qué no podemos hacerlo así? Porque aún no estamos lo suficientemente despiertos, porque nuestra mente todavía está llena de reacciones, porque aún no vemos claramente la naturaleza de todas las cosas, que todo es Duyen, es Ingyep, es impermanence.
Lo que hoy nos provoca ira, mañana puede no tener sentido. La persona que hoy nos molesta, el año próximo puede ser un benefactor. Un error de hoy, en unos años puede convertirse en una bendición. Si miramos la vida con una visión más amplia y profunda, veremos que no hay nada por lo que valga la pena en tu amai. Por eso, sí es posible. Vive como una flor de loto florece en el fango sin mancharte. Florece para irradiar fragancia, no para compararte con ninguna otra flor. Irradia para ofrecer compasión, no para demostrar que eres la mejor. Porque al final, quien vive más menos nunca derrotará a la felicidad. Quien vive en el juicio nunca entrará por la puerta de la paz. Y quien persigue lo correcto o incorrecto, ontiet, será siempre un viajero cansado en los caminos de la vida. Hay un tipo de tam muy pequeño, pero cuyas consecuencias son enormes. No necesita palabras afiladas ni armas en la mano, pero puede herir profundamente. Ese es el corazón que juzga. Aparece cuando miramos a alguien y pensamos silenciosamente que no vale nada. Surge cuando escuchamos una historia y concluimos de inmediato que esa persona está equivocada. Germina cuando presenciamos una acción y exclamamos, ¿cómo puede alguien ser así? El juicio no necesita esperar la verdad, ni comprender las condiciones, ni ver el cuadro completo. Basta una mirada distorsionada, un fragmento incompleto de información, para colocar sobre otra persona una etiqueta que, a veces, no podrá quitarse en toda su vida. Así, el juicio deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en engiep, un karma invisible pero corrosivo, que hiere tanto al que lo recibe como al que lo emite. El Buda enseñó que, al ver la falta de otros, debemos volver a mirar nuestras propias faltas, que cuando la boca quiere pronunciar algo dañino, preguntemos primero si el corazón ha entendido de verdad. Esa pregunta es simple. Pero ¿cuántos tenemos suficiente atención plena para detenernos y hacerla? Estamos acostumbrados a hablar desde la emoción, a juzgar desde la impresión, a condenar solo porque alguien vive distinto, elige distinto, actúa distinto. Y así comienzan los conflictos, así nacen los resentimientos, así se quiebran vínculos, así mucha gente se retira del mundo con el corazón roto por acusaciones injustas, aplastada por una ola de opinión sin fundamento. Puede que no empuñemos un arma, pero una palabra descuidada puede empujar a alguien hasta el extremo del sufrimiento. Hay quienes creen que soltar unos comentarios en redes sociales o en una conversación trivial no significa nada, sin imaginar que la otra persona llevará esas heridas toda la vida. Peor aún, el juicio casi siempre viene acompañado del hábito de difundirlo. Cuando la mente ya concluyó, la boca quiere compartirlo. Hablamos con unos y con otros solo para satisfacer la sensación de que entendemos, de que somos sabios, de que estáramos del lado correcto. Pero cada palabra que soltamos es un golpe invisible, y esos golpes, al final, regresan a nosotros mismos. El Buda enseñó que la boca es la puerta del karma. Quien siembra palabras dañinas cosecha amargura. Quien siembra palabras veraces cosecha paz. Las palabras pueden ser flores que dan alegría o pueden contener veneno. El que juzga no solo crea karma para el otro, sino que deja una marca no virtuosa en su propia mente. Cada vez que juzgamos a alguien, en secreto nos decimos soy mejor que él. A partir de ahí, el ego fue creciendo. El ego crece y la ignorancia nace. Cuando la ignorancia nace, el sufrimiento se noidai. Había una mujer Song en un pequeño barrio que disfrutaba juzgar a los demás. Quién iba, quién venía, qué hacía, qué vestía, cómo hablaba o se comportaba. Ella lo observaba todo y siempre tenía un comentario preparado. Al principio, todos la escuchaban con cierta curiosidad, pero más tarde, cuando ocurrió un gran malentendido en el barrio, la gente se dio cuenta de que sus palabras habían contribuido a aumentar el conflicto. Desde entonces, ella vivió en aislamiento. Nadie confiaba en ella, nadie la invitaba a sus casas. Se volvió solitaria en el mismo lugar que alguna vez fue su hogar. Una vida entera disfrutando de juzgar, y al final, fue ella misma la juzgada, pero no con palabras, sino con la frialdad del corazón humano. Esa lección existe en todas partes, porque juzgar a otros es un tipo de karma cuyo fruto no llega en forma de castigo directo, sino como la pérdida gradual de la confianza, del respeto y de la paz que otros sienten a nuestro lado. Hay personas que hacen grandes cosas, pero solo por no saber controlar su boca o su mente crítica, lo pierden todo.
Y también hay quienes viven en silencio, sin juzgar a nadie. Cuando escuchan algo, solo dicen suavemente, aún no sabemos lo suficiente para entender. Solo así, la virtud ya nace, porque no crean enemistades, no alimentan el fuego de la habladuría, protegen un espacio limpio dentro de la comunidad y conservan la pureza de su propio corazón. El Buda enseñó que si no puedes decir palabras bellas, guarda silencio como el sabio. No es necesario hablar mucho. Lo importante es de dónde surge la palabra, de qué tipo de mente. Si es una mente compasiva, entonces cualquier palabra es suave. Si es una mente que juzga, aunque las palabras suenen hermosas, siguen siendo cuchillos afilados. Por eso debemos observarnos cada día. Cada vez que queramos juzgar a alguien, detengámonos un instante y preguntemos, ¿realmente comprendo a esta persona? ¿Estoy seguro de haber vivido lo que ella vive? ¿Digo esto por compasión o solo para rebajarla y elevarme? Solo al hacernos estas preguntas ya estamos caminando por el sendero de la atención plena. Y cada vez que logramos detener por un juicio, salvamos un karma que estaba a punto de nacer. Conservamos un espacio de paz para nosotros mismos y contribuimos a que este mundo sea un poco más liviano. La persona sabia no necesita juzgar para demostrar que sabe. Guarda silencio para demostrar que comprende. Y en ese silencio hay sonido de compasión, el aliento de la iluminación y los pasos sinceros de alguien que practica en medio de la vida. Hay personas que no necesitan enseñar una sola palabra, pero con su vida silenciosa y su corazón lleno de bondad, transforme a todo un hogar. No necesitan demostrar que tienen razón, ni justificar nada. Solo disminuyen su ego y practican la paciencia desde la comprensión. Entonces ocurre lo milagroso, los demás comienzan a mirarse a sí mismos. No porque fueron convencidos, sino porque fueron conmovidos. Se cuenta que había un padre de unos 60 años que vivía en una casa pequeña en las afueras. Era mecánico de motos. Su vida no era holgada, pero su familia solía ser muy cálida. Todo cambió cuando su único hijo se casó. La nuera, una mujer de ciudad, criada en una familia acomodada, inteligente pero algo altiva, no se acostumbraba al estilo de vida del campo ni al modo calmado de hablar del suegro. Así comenzaron los pequeños conflictos. Ella se quejaba con su esposo diciendo que su padre era anticuado, que no sabía comportarse como la gente moderna, no soportaba las comidas sencillas, las historias rurales, ni los consejos de alguien que según ella no tenía mucha educación. El esposo, atrapado entre su padre y su esposa, guardaba silencio. Y ese silencio fue agrietando la casa que antes era cálida. Un día, en la cena, enojada por algo ocurrido fuera, la nuera soltó una frase dura hacia el suegro. Hoy en día todos cambian, menos usted, que vive con esa mentalidad de pueblo. Nadie habla de moral como usted. Todos quedaron en silencio. El padre siguió comiendo tranquilamente, sin tristeza ni enojo, sin responder ni con palabras ni con miradas. Terminó de comer. Se levantó y lavó los platos como cada día. El hijo miró al padre y luego a la esposa, pero tampoco dijo nada. El ambiente pesado duró varios días. Uno pensaría que el padre reclamaría, se enojaría o explicaría su postura. Pero no, él siguió igual levantándose temprano, cocinando, calentando agua, trabajando todo el día y regresando al atardecer sin una sola palabra de reproche. Hasta que un día, el hijo encontró una libreta vieja en la mesa. Curioso, la abrió. No era un diario, sino una colección de frases budistas. En una página se leía: es mejor dejar que otros nos acusen sin razón que crear karma discutiendo por ganar una frase. Perder un instante de paz es perder una vida de serenidad. Al leer esto, el hijo lloró. Comprendió por qué su padre nunca se enojó, no porque no sintiera, sino porque eligió no convertir el conflicto en algo mayor. Sabía que si todos quieren tener razón, toda la familia se equivoca. Si todos buscan lo correcto, la casa pierde la paz. Aquella noche, el hijo regresó temprano, cocinó una cena simple y, cuando su esposa y su padre se sentaron, pidió perdón y contó lo que leyó. Su esposa guardó silencio largo rato. Por primera vez, sirvió verduras en el plato del suegro y dijo suavemente: «Perdón, padre, nunca lo entendí». El padre sonrió: «No te culpo, todo está bien. Lo importante es que la familia pueda sentarse y comer junta». Y así, un hogar que casi se derrumbaba volvió a la calidez.
gracias al silencio paciente de un padre, sin discutir, sin enseñar, solo viviendo con menos ego, más compasión y entendiendo profundamente el karma. El Buda enseñó que la paciencia es la virtud más elevada. Quien la posee es como la tierra soporta todo sin por ello enojarse. En una familia, si hay alguien así, esa persona es el pilar. No necesita título, autoridad ni palabras. Su presencia pacífica calma los vientos y suaviza los enojos. Para el mundo, esa persona puede parecer débil o resignada, pero para el Buda, esa es la persona que practica en cada respiración, en cada acto, sembrando bendiciones para toda la vida. Los hijos y nietos aprenderán a no reaccionar con ira, a no juzgar, a amar sin necesidad de ganar. El padre de esta historia quizá no enseñó doctrina, pero su vida fue un sermón silencioso, sin campanas ni escrituras, capaz de inspirar a otros a volver a la bondad. En esta vida, existen prisiones sin barrotes ni candados, sin guardias, pero que encierran a la gente durante años, incluso toda la vida. Son las prisiones de la mente cada pensamiento negativo, cada juicio, cada etiqueta que ponemos a los demás. En realidad nos la ponemos a nosotros mismos, levantando un muro invisible entre nosotros y la paz. Quien juzga vive siempre en alerta, siempre viendo defectos, siempre inconforme. Cree vivir con lucidez, pero en realidad vive atrapado en un rincón oscuro del ego. El Buda enseñó: el ignorante ve los errores ajenos, el sabio ve los propios. Cuanto más juzgamos, más nos alejamos de la sabiduría. Cada persona tiene su propia historia, su propio karma, su propio camino. Pero quien juzga solo mira la superficie del presente, coloca etiquetas como si fuera el juez del mundo, y así sufre, porque siempre encontrará a alguien con quien estar insatisfecho. Una mujer fue al templo sintiéndose pesada. Materialmente tenía todo, pero emocionalmente estaba frustrada con todos, con su esposo, porque no era dulce, con sus hijos, porque no cumplían sus expectativas, con sus vecinos, porque según ella eran irresponsables. Creía ser sensible y refinada, pero en realidad su mente estaba llena de expectativas irreales y severidad. Un monje anciano la escuchó con paciencia y le preguntó: ¿alguna vez se ha sentado sola a mirar dentro de usted? Ella respondió: medito, pero igual sigo irritada. El monje dijo: porque usted medita mirando a los demás, no mirándose a sí misma. Usa la mente juzgadora para meditar. Cuanto más se sienta, más errores ve afuera y no los propios. Aquellas palabras fueron como una campana que despertó su corazón. La mujer, desde entonces, comenzó a practicar mirar de nuevo dentro de su propio corazón. Cada vez que quería juzgar a alguien, se detenía y se preguntaba si dentro de ella había algo que aún no estaba claro. Estaba proyectando su propia incomodidad interior sobre los demás y poco a poco fue juzgando menos, criticando menos, exigiendo menos que los demás fueran como ella quería. Su corazón se volvió más ligero, poco a poco, como un campo después de la temporada de lluvias que comienza a recibir el sol. El Buda enseñó que la mente es la raíz de todas las cosas. Si la mente está contaminada, todo lo que vemos está contaminado. Si la mente es pura, incluso ver una flor abrirse es un acto del Dharma. Quienes juzgan a los demás en realidad viven dentro de una conciencia turbia, no ven la esencia de las cosas, solo la sombra distorsionada proyectada por su propia mente. Y lo más doloroso es que creen que tienen razón. Ese es el engaño más sutil de la mente. Quienes viven dentro de él no saben que están encarcelados. Creen estar libres, creen estar despiertos, pero en realidad repiten círculos de sufrimiento sin saberlo. Pierden la capacidad de amar sin condiciones, pierden la compasión, pierden la felicidad simplemente porque no saben soltar un poco el deseo de ganar. Por eso, si queremos vivir una vida en paz, primero debemos aprender a dejar de juzgar. No concluyas apresuradamente cuando aún no comprendes. No pongas etiquetas a alguien cuando aún no entiendes la raíz de su historia y de su karma. Vive con un corazón abierto. Practica mirar a los demás con los ojos de un bodhisattva, ver el sufrimiento detrás de la ira, ver el dolor detrás de las acciones erróneas, ver el potencial de transformación en aquellos que parecen imposibles de cambiar. Porque mientras sigamos juzgando, seguimos distinguiendo. Mientras haya distinción, hay apego al ego. Y mientras haya ego, el ciclo del sufrimiento aún no puede detenerse.
Quien realmente practica es quien se atreve a mirarse a sí mismo antes de criticar a otros, quien se atreve a reconocer su propia sombra para, desde ahí, comprender los errores ajenos. Entonces, cada palabra que pronuncie será como un loto, cada mirada será como un manantial, cada paso será atención plena que ayuda a otros a liberarse del dolor. Hay puertas que solo se abren cuando nos atrevemos a soltar. Hay luces que solo brillan cuando nos detenemos en el momento justo. Y hay transformaciones grandes que no llegan por esforzarnos en aferrarnos, sino por un instante de soltura plena y consciente. No es soltar por desesperación, ni soltar por impotencia, sino soltar con una mente firme, como una flor que cae con el viento sin lamento, sin aferrarse, sin reproche. Cuando la mente sabe soltar en el momento preciso, brilla como el sol sin nubes. Esa luz no es ruidosa ni ostentosa, sino un tipo de claridad suave y compasiva. Puede calentar a la otra persona solo con una mirada silenciosa. Puede suavizar un conflicto solo con un paso atrás lleno de sabiduría. El Buda enseñó que soltar es el único camino hacia la liberación. Nadie puede tensarse para siempre en esta vida. Tensarse para tener razón, tensarse para defender el ego, tensarse para ganar. Llegará un momento en que el cuerpo no resista, la mente se agote, y solo entonces comprenderemos que aferrarse no es fuerza, soltar es el verdadero poder. Hubo un joven que, después de años de éxito laboral, cayó en una gran crisis. De ser elogiado por todos, pasó a la endeudarse, ser malinterpretado y ser abandonado. En esa tormenta, intentaba desesperadamente volver a su antigua posición. Trataba de explicar que él no había fallado, que no era su culpa. Pasaba horas en redes sociales justificándose, defendiendo su honor. Pero cuanto más hablaba, más rechazo recibía. Cuanto más se tensaba, más se agotaba. Hasta que un día, por casualidad, escuchó una charla sobre el arte de soltar. En ese mismo instante, se detuvo, se sentó en silencio y miró todo su camino. Por primera vez, ya no quería demostrar nada. Aceptó que no todos tienen que entenderlo de inmediato, que hay cosas que, por más que se expliquen, no cambiarán la percepción ajena. Y entonces soltó. Escribió una frase muy corta. Este camino lo dejo aquí para seguir otro. Agradezco a todos, sin reproches, sin explicaciones, sin quejas, sin rencor. Y lo milagroso fue que en ese instante su mente se liberó. Durmió profundamente por primera vez después de meses de insomnio. Sonrió suavemente después de tantos días de tensión. Y desde ahí, un nuevo camino se abrió. No desde afuera, sino desde la calma interior. El Buda enseñó que fuerte no es quien se aferra, sino quien sabe soltar a tiempo. Débil es quien sigue aferrándose a lo que ya está roto. Pero en la vida, la gente suele pensar que quien suelta pierde. Quien es paciente es débil. Quien no reacciona es inferior. Y precisamente esa confusión lleva a muchos a luchas interminables. Al final, ganan un argumento pero pierden el corazón. Guardan la imagen pero pierden la paz. Soltar a tiempo es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo conservar y cuándo dejar ir. Soltar no es rendirse, sino una forma de sabiduría profunda reconocer qué vale la pena conservar y qué ya no es necesario. Y tampoco existe un modelo general para soltar. Solo llega cuando uno está lo suficientemente despierto como para escuchar la voz de su propio corazón. Sabrás que realmente has soltado cuando ya no esperas que los demás te entiendan. Ya no buscas reconocimiento, ya no esperas una disculpa, ya no guardas rencor ni resentimiento. Solo sientes ligereza, como si una piedra que durante años oprimía silenciosamente tu pecho acabara de ser retirada. Y entonces tu mente se vuelve clara como la luna llena después de que se apartan las nubes. Esa luz no te la da nadie. Surge de ti mismo cuando ya no hay un velo de apego, de obstinación por tener la razón o la victoria. Quien sabe soltar a tiempo no solo se salva del sufrimiento, sino que también aligera innumerables cargas kármicas en la familia y en la sociedad. Porque una persona que sabe soltar es como una vela encendida puede iluminar el camino de aquellas almas que andan perdidas en la oscuridad del rencor, de la competencia y del apego. Y cuando esa luz nace de un corazón purificado, donde quiera que vaya esa persona, lleva consigo frescura y paz. No necesita pronunciar palabras elevadas, solo su presencia basta para que el ambiente se suavice.
la tensión se disuelva y todos se sientan más tranquilos. Ese es el poder de una mente que ha aprendido a soltar. En un pequeño pueblo pobre del centro de Vietnam vivía una madre viuda que crió sola a sus 2 hijos vendiendo pan en un carrito, recorriendo estaciones de autobús y escuelas. Se llamaba Tam, un nombre hermoso para una vida llena de adversidades. El viento frío la golpeaba más fuerte que a los demás. Un poco de lluvia bastaba para empapar su delgada chaqueta, pero jamás se quejó del cielo ni del destino. Ese carrito de pan la acompañó durante más de 15 años. Salía al mercado en plena madrugada y regresaba a casa ya entrada la noche. Mucha gente vendía pan como ella, y solían competir por los mejores deseos, quitarse clientes, hablar mal de los demás, incluso empujarse para obtener ventaja. Pero Tam no lo hacía. Una vez, otra vendedora empujó su carrito para ocupar su lugar habitual. Tam solo sonrió, asintió y movió su carrito hacia una esquina menos concurrida. Alguien le preguntó: ¿cómo puede ser tan buena? Te quitan el lugar una y otra vez. No te enojas, somos pobres. Si no peleamos, ¿cómo vamos a vivir? Ella respondió despacio. Ganar un sitio para vender unos panes más, pero alimentar dentro de mí el enojo, el resentimiento y crear mal karma con mis palabras. Quizá no vale la pena. Cualquier lugar es tierra del Buda. Mientras haya alguien que compre mi pan con alegría, donde me siente está bien. En otra ocasión, la acusaron falsamente de poner aditivos dañinos en el pan. El rumor se extendió. Los clientes la rechazaron y perdió todas sus ventas durante semanas. Pero ella no demandó, no se defendió, no señaló a nadie. Solo siguió haciendo pan. Siguió sonriendo. Siguió juntando las manos para recitar el nombre del Buda. Un vecino cercano le preguntó una mañana a Tam: ¿aguantar tanto daño sin quejarte no te cansa? Ella miró el altar donde estaba la foto de su difunto esposo y dijo: los que se van no regresan. Los que quedamos debemos vivir de manera que mis hijos no carguen con el karma que yo creé. Si me enojo, si discuto, si lanzo palabras dañinas, mis hijos pagarán. Prefiero perder un poco, pero aligerar el karma. El vecino guardó silencio. 10 años después ocurrió lo milagroso. Su hijo mayor aprobó la universidad y obtuvo una beca completa para estudiar en el extranjero. La hija menor fue apoyada por un conocido que la ayudó a abrir una pequeña panadería. La familia ya no tenía que luchar día a día por la comida. El viejo carrito de pan fue colocado en un rincón de la casa como un recuerdo sagrado. Tam dejó de vender, pero seguía despertando temprano para meditar, rezar y hacer algunos panes para regalárselos a los niños pobres del barrio. Alguien le dijo un día: con vivir así, recibiste una gran bendición. Tus hijos son exitosos. La familia prosperó. Ella sonrió con una mirada profunda. No sé si llamarlo bendición. Solo sé que cada vez que no compito, mi corazón se aligera. Cada vez que no juzgo a otros, duermo en paz. Cada vez que, en lugar de enojarme, recito el nombre del Buda, siento que conservo mi mente. Esa es la mejor dedicación que puedo ofrecerles a mis hijos. Sus palabras sencillas no necesitaban doctrina. Tocaban el corazón porque contenían una forma de virtud silenciosa, profunda y duradera. Su corazón libre de competencia, libre de resentimiento y libre de reproche creó una energía bondadosa alrededor de su hogar. Sus hijos crecieron en ese ambiente lleno de compasión, protegidos de manera invisible por una fuerza kármica muy pura. El Buda enseñó no hacer el mal, practicar el bien, mantener la mente pura. Esa es la enseñanza del Buda. Mantener la mente serena en medio de calumnias es práctica espiritual. No enojarse cuando uno es injustamente acusado es una cualidad de un bodhisattva. Vivir sin competir y aún así sobrevivir es vivir en armonía con la ley del karma. Confiar profundamente en la bondad, en el buen karma y en la virtud silenciosa sin necesidad de que nadie lo reconozca. La gente suele pensar que para cambiar su destino necesita luchar, tomar atajos, abrirse paso a empujones entre la multitud. Pero aquella madre humilde eligió el silencio, la paciencia y seguir el curso natural. Y así cambió la fortuna de 2 generaciones. Esa es la prueba viva de que la virtud silenciosa de los padres es la bendición de los hijos. Y esa virtud no está lejos, es solo disminuir una palabra de queja. Bot una vez de competir. Bot una discusión. Bot un pensamiento de disputa. Cuando uno vive con bondad, el cielo y la tierra se vuelven bondadosos.
Cuando uno no compite, las bendiciones llegarán sin necesidad de buscarlas, porque este universo funciona con una frecuencia muy sutil. Cuanto más ligera, más suave y más pura es la energía de alguien, más fácilmente sintoniza con una vida buena. Pero quienes siempre están llenos de ira, disputa y dureza son como personas de pie en medio de una tormenta, no solo no pueden retener nada, sino que también pierden lo que ya tenían. En medio de una vida llena de cambios, hay quienes viven como una brizna de hierba suave frente al viento. No intentan estirarse para competir en brillo con las flores. Tampoco se endurecen para resistir el vendaval. Simplemente viven de manera suave, bondadosa, fluyendo con el viento del cielo. A ojos de los demás, pueden parecer conformistas, débiles o sin ambición, pero en realidad están viviendo de una manera profundamente sabia, viviendo en armonía con las condiciones. El Buda enseñó que todos los fenómenos surgen por condiciones. Cuando las condiciones están completas, las cosas llegan. Cuando se agotan, se van. Nada es casual y nada es permanente. Al comprender esto, ya no nos desesperamos cuando perdemos algo. Tampoco nos aferramos demasiado cuando lo obtenemos. Cada llegada, partida, unión y separación es una puerta del karma que se abre y luego se cierra. Nuestra tarea es aprender a juntar las manos ante cada puerta de condiciones y recibirlo todo como parte del camino espiritual. Vivir en armonía con las condiciones es vivir como el agua. El agua no elige a dónde irá, pero donde llega, refresca. No es dura para disputar, ni caliente para destruir, ni fría para cerrarse. Simplemente fluye. Se adapta a las rocas y conserva en todas partes su esencia suave. Vivir en armonía con las condiciones no significa rendirse, sino un nivel de conciencia muy profundo. Saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Es comprender que forzar algo que aún no ha llegado solo genera agotamiento, y huir de una lección necesaria hará que el karma vuelva, muchas veces en formas más severas. Hay quienes pasan toda la vida quejándose de que no tienen la suerte de otros, de que siempre les ocurren cosas negativas, pero no saben que la falta de armonía externa es porque el corazón aún no está en armonía. Cuando la mente no está en paz con las circunstancias, con las personas o con el momento presente, nada bueno puede echar raíces en la vida. El Buda no nos enseñó a huir de las dificultades, sino a observarnos a nosotros mismos dentro de ellas, porque a veces lo que no deseamos es parte del camino espiritual. Viene para pulir nuestro corazón, enseñarnos humildad y mostrarnos el ego que aún es muy grande. Solo cuando fluimos con las condiciones sin resistencia, sin queja, la lección se completa. Entonces el karma se disuelve, las circunstancias cambian y el corazón se vuelve ligero. Un día, un laico preguntó a un maestro zen: maestro, ¿qué debo hacer cuando todo en mi vida va en contra de mis deseos? Me esfuerzo mucho, pero siempre hay dificultades. El maestro no respondió de inmediato. Lo llevó a la orilla de un riachuelo y dijo: mira el agua. Cuando encuentra una roca, rodea. Cuando encuentra tierra, se filtra. Cuando encuentra un obstáculo, se detiene un momento y espera, pero nunca deja de fluir ni se queja. Y aún así, llega al océano. El laico inclinó la cabeza en silencio. Entendió que lo importante no es que la vida se adapte a uno, sino si nuestra mente está en armonía con la vida. Fluir con las condiciones no es lo mismo que conformarse, es un proceso de crecimiento muy silencioso. No exigimos que la vida sea como queremos. Transformamos nuestro interior para ser lo suficientemente amplios, suaves y profundos como para abrazar todo lo que llega y se va como parte del camino. Hacemos nuestro trabajo con dedicación, pero sin forzar resultados. Amamos con un corazón lleno, pero sin imponer que el otro corresponda como deseamos. Vivimos con responsabilidad en el presente sin sufrir por el pasado ni preocuparnos por el futuro. Entonces ya no preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí?, sino que decimos suavemente: el momento ha llegado. Ya no nos torturamos por lo que se va, sino que juntamos las manos, el destino se ha marchado. Gracias. No culpamos a nadie por su falta de amor, sino que sonreímos ante el hecho de que cada uno tiene su propio camino. Y lo extraño es que cuando nuestro corazón fluye, las circunstancias también fluyen. El Buda enseñó: cuando la mente está en armonía, las circunstancias también lo están. Cuando la mente está inquieta, cualquier lugar es sufrimiento.
Quien sabe vivir en armonía con las condiciones no es quien camina por la vida sobre una alfombra roja, sino quien camina sobre piedras y aún así conserva una sonrisa ligera como el viento. Alguien que no tiene nada extraordinario, pero cuya presencia alivia, cuyas palabras calman y cuya ausencia deja un eco de respeto silencioso. Al final, vivir en armonía con las condiciones no es un método, es un estado del ser. Cuando ya no luchas contra la vida, cuando ves que todo tiene una razón de ser, cuando sabes que lo que pasó es una lección, lo que tienes ahora es una bendición, y lo que aún no llega está siendo preparado por la mano profunda del universo, entonces estás viviendo en la verdadera armonía, en la vida. Hay quienes siempre buscan un lugar de paz, un ambiente puro, una comunidad sin chismes, un trabajo sin presión, una familia sin fricciones, pero ellos siguen caminando, buscando y luego decepcionándose, porque donde quiera que haya personas, habrá todo tipo de temperamentos. Mientras haya seres humanos, habrá karma, habrá destino, habrá lecciones que uno debe atravesar. Solo cuando se detienen y vuelven la mirada hacia su propia mente, comprenden una cosa: el entorno no puede ser armonioso cuando la mente aún está caótica. El lugar donde uno vive puede ser hermoso, pero si por dentro está lleno de sospechas, miedos y aflicciones, entonces cualquier sitio se convierte en un campo de batalla. Por el contrario, aunque se viva en un lugar sencillo, si la mente está en paz, ese lugar sigue siendo una tierra pura. El Buda enseñó que quien tiene una mente tranquila ve bondad en todas partes, y quien tiene una mente inquieta ve problemas en cualquier lugar. Eso no se dice para consolar a los pobres, sino porque es una verdad profunda, porque el mundo exterior solo es el reflejo del mundo interior. El entorno es el fruto, la mente es la causa. ¿Cómo llega el entorno? En gran medida depende de lo que la mente ha sembrado antes. Y lo maravilloso es que, cuando la mente está en armonía, el entorno también comienza a armonizarse. Pero esa armonía no significa que todo suceda fácilmente a nuestro favor, sino que, aunque las circunstancias sean adversas, todavía podemos ver la bondad dentro de ellas. Aunque las personas sean difíciles, aún podemos generar compasión. Aunque las situaciones sean contrarias, aún podemos mantener la calma sin perder nuestra integridad. Ese momento es justamente cuando estamos viviendo en bendición. Algunas personas piensan que la bendición es algo grande: ganar la lotería, ascender, hacerse rico o famoso. Pero en el camino espiritual, la bendición es algo muy simple: dormir bien, tener una comida suficiente, tener al lado a alguien que nos quiera, vivir un día sin levantar pensamientos negativos, despertar una mañana sintiendo el corazón liviano. Esas cosas no se pueden comprar con dinero ni pedir prestadas con relaciones. Solo llegan gracias a lo que hemos soltado. Porque cada vez que soltamos, sembramos una bendición. Soltar la ira y la compasión nace. Soltar la competitividad y la armonía surge. Soltar la terquedad y la libertad aparece. Soltar el resentimiento y la gratitud llega. Soltar la desconfianza y la confianza se forma. Y cuando esas semillas se siembran lo suficiente en la mente, la vida exterior cambia de manera silenciosa pero profunda. Observa bien, hay personas que no hablan mucho, no presumen, no discuten, no hacen grandes problemas, pero al estar a su lado sentimos calma. Su vida parece normal, pero casi no tienen desgracias. No es porque tengan suerte, sino porque su mente ya está en armonía. No necesitan que el entorno sea favorable para estar en paz. Es porque su mente está en paz que el entorno deja de ser un problema. Había una mujer que vivía en un barrio obrero. Cada día cargaba su mercancía al mercado para venderla. Su vida era dura, pero nunca se quejaba. A quien le pedía fiado, ella le daba. A quien la insultaba, ella sonreía suavemente. Alguien le preguntó por qué era tan amable. ¿Y si la gente se aprovecha de ti? Ella respondió: está bien. Si ellos necesitan, les doy. Si yo puedo soltar, yo gano ligereza. 10 años después, ocurrió una gran desgracia en el barrio. Algunas personas que hacían negocios sufrieron grandes pérdidas por engañar y calcular demasiado. En cambio, esa mujer que no tenía nada en las manos recibió la transferencia de un pequeño puesto en la calle principal de parte de un cliente que la apreciaba por su bondad durante muchos años. La gente dijo que aquello era destino favorable, pero en realidad no era destino, sino bendición.
Y esa bendición no vino de la disputa, sino de cada vez que ella soltó el ganar-perder, soltó la ira, soltó las oportunidades de aprovecharse de otros. El Buda enseñó que la bendición no aparece por pedirla, sino como resultado de una mente buena, acciones virtuosas y la capacidad de soltar en el momento adecuado. Cuanto más ligera es la mente, más profunda es la bendición. Cuanto más sabe detenerse una persona, más grande es su fortuna. Algunas personas siembran bendición con dinero o propiedades, pero también hay quienes la siembran con una mente que no juzga, con una mirada compasiva, con silencio en el momento preciso, o con un paso atrás para que otro pueda estar en paz. Por eso, soltar no es perder, es acumular. Acumular un tipo de riqueza invisible que nos protegerá silenciosamente en momentos de peligro. Una palabra que logramos contener hoy puede salvarnos de un mal karma en el futuro. Un acto de perdón puede disolver un resentimiento de muchas vidas. Un instante de silencio ante la difamación puede preservar para nuestros hijos una base de virtud firme. Cuando entendemos eso, vemos que la mente en armonía no es debilidad, sino sabiduría. Es ver claramente la conexión entre cada semilla central y sus consecuencias en la vida. Es ser alguien que siembra bendiciones incluso en los actos más pequeños. Es vivir cada día sin perder fortuna por momentos de ira o competitividad sin sentido. Y cuando finalmente soltamos, no solo sentimos ligereza, sino que poco a poco el entorno también se vuelve más favorable. Las personas a nuestro alrededor se vuelven más agradables. Las oportunidades se abren más fácilmente. La salud se estabiliza. La familia discute menos. Todo se limpia como un arroyo claro después de la lluvia. Porque las nubes ya se han disipado. Cuando la mente está clara, el entorno también se suaviza. Un día de una persona parece corto, solo 24 horas, pero es todo un universo de pensamientos. En cada instante en que despertamos, hablamos, pensamos, miramos y actuamos. Podemos sembrar una semilla buena o una semilla nociva. Y lo triste es que en la mayoría de esos momentos no sabemos que estamos viviendo desde la competitividad, el juicio y la reacción. Intenta sentarte en silencio en una tarde fresca, inhalar profundamente, exhalar suavemente y preguntarte, desde la mañana hasta ahora, ¿cuántas veces he juzgado? Podemos sobresaltarnos porque ni siquiera durante una mañana completa ya hemos evaluado de todas las maneras. A quien camina lento delante de nosotros lo llamamos molesto. A quien habla mucho lo consideramos parlanchín. A quien se viste de forma llamativa lo juzgamos como alguien que quiere llamar la atención. A quien guarda silencio lo pensamos arrogante. A quien vive rápido lo llamamos superficial. A quien vive lento lo llamamos perezoso. Sin contar las veces que competimos en cada palabra, en cada comentario, en cada intento de ganar en una conversación, incluso con las personas que más amamos. Y luego, cuando ocurre algo pequeño que no va según lo previsto, como que alguien pronuncie mal nuestro nombre, que el mesero sirva el plato equivocado o alguien se nos cruce en un lugar público, reaccionamos inmediatamente con molestia, irritación y, a veces, con ira sin darnos cuenta. Todos esos momentos, el Buda los llamó ignorancia que surge en la inconsciencia, porque si estuviéramos presentes en cada instante, ¿para qué necesitaríamos ganar una frase? ¿Para qué insistir en tener la razón? ¿Para qué juzgar aquí a alguien sin ver el panorama completo? Una persona que vive con sabiduría es alguien que observa cada paso de su día, no para sentirse culpable, sino para comenzar a vivir con conciencia. Es detenerse un instante cuando surge el impulso de refutar. Es, cuando aparece la intención de criticar a alguien, contemplar que no sabemos qué está atravesando esa persona. El Buda enseñó que un solo pensamiento incorrecto puede traer sufrimiento por incontables vidas. Y un pensamiento virtuoso puede traer felicidad por incontables vidas. En cada día de nuestra vida, cada momento es una oportunidad para cultivar o una trampa para crear karma. Dependiendo del nivel de nuestra conciencia, alguien llegó al templo quejándose, ¿por qué? Aunque practico, la vida sigue siendo tan difícil, la gente me trata mal, me siento solo y no encuentro paz. El anciano monje preguntó, ¿cuándo practicas? Esa persona respondió, recito sutras, canto mantras. Soy vegetariano desde hace más de un año. El monje volvió a preguntar, pero desde la mañana hasta la noche sabes qué surge en tu mente. Observas cada vez que juzgas a alguien. Notas cada vez que quieres contradecir a alguien.
Sabes qué semillas siembras cuando alabas o criticas a alguien. La persona agachó la cabeza en silencio. Porque, en verdad, podemos venerar al Buda mucho, recitar sutras con regularidad, mantener los preceptos con rigor. Pero si no observamos cada pensamiento que surge en la vida cotidiana, seguiremos viviendo con el mismo ego, alimentando las mismas aflicciones, sembrando las mismas semillas antiguas que alguna vez quisimos eliminar. Por eso, un día que pasa no es para vivirlo de cualquier manera, sino una oportunidad para observarnos. Nos observamos para ver cuántas palabras son necesarias y cuántas son solo sobrantes, dañinas. Nos observamos para saber si estamos juzgando demasiado rápido. Si nos molestamos por cosas insignificantes, nos observamos para reconocer cuántas veces competimos con otros, incluso solo en el pensamiento sin decirlo en voz alta. Solo cuando vemos eso, empezamos realmente a practicar. No practicamos solo en el templo, sino al salir por la puerta, en el mercado, durante la comida, en los mensajes que enviamos, en el saludo de la mañana, en nuestras reacciones ante lo que no nos gusta. La conciencia no es un estado místico, es una habilidad que se puede entrenar. Es estar presente con uno mismo, es despertarse cada mañana y prometerse vivir un poco más ligero, competir un poco menos, juzgar un poco menos, reaccionar menos rápido, cargar menos peso en el corazón. Y si cada día transcurre así, entonces ningún día será desperdiciado. Cada día se convierte en un paso en el sendero, un terreno donde sembrar compasión, una página viva de transformación interior. Porque, al final, nadie nos juzga tanto como nuestra propia mente. Y tampoco nadie puede liberarnos si no empezamos con una mirada honesta hacia nuestras propias luchas diarias. En un pequeño rincón de una zona suburbana tranquila vivía una familia de 3 generaciones en una pequeña casa de techo de lámina. En esa casa, la madre fue llamada Nguyen, una mujer de más de 40 años, delgada, con la piel tostada por los años de esfuerzo criando hijos y cuidando allí sus suegros. La vida de la señora Nguyen no era tranquila. Su esposo era un hombre temperamental, autoritario, que solía alzar la voz con su esposa e hijos. Su suegra era crítica y exigente. Hubo muchas veces en que ella lloró por la impotencia. A veces discutía, a veces se salía de casa en medio de la noche por la angustia. En una ocasión, le dijo a una amiga cercana que no sabía si estaba viviendo o solo existiendo como una sombra en su propia casa. Pero entonces ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo. Después de una fuerte discusión, su hijo mayor, que tenía apenas 15 años, dejó la escuela y se escapó. Fue un despertar para ella. Cuando finalmente lo encontró y lo llevó de regreso, al ver a ese niño callado y herido, era como si ella despertara de tantos años viviendo en reacción y resistencia. Empezó a ir al templo, no para pedir que otros cambiaran, sino para aprender cómo transformarse a sí misma. No pedía nada grande, solo pedía suficiente calma, que cuando su marido se enojara, ella tuviera la conciencia para no responder, que cuando su suegra la reprochara, ella tuviera la sabiduría para guardar silencio en el momento adecuado. Desde entonces, comenzó a practicar la recitación del nombre del Buda, cada madrugada, a las 4. Ella se levantaba y se sentaba sola en un rincón de la cocina, pasando las cuentas del rosario entre los dedos y recitando suavemente Amitabha. A veces recitaba con la respiración, a veces solo en silencio dentro del pensamiento. Cada vez que surgía la ira en su corazón, simplemente se detenía, respiraba hondo, recitaba mentalmente el nombre del Buda 3 veces y luego continuaba con su trabajo. Los miembros de la familia veían que ella había cambiado, pero nadie decía nada, porque estaban acostumbrados a una Nguyen que reaccionaba, discutía. Ahora, de repente, se volvía tranquila, suave, callada, pero no fría como antes. Ella seguía cuidando a su suegra con esmero. Seguía preparando las comidas para toda la familia, pero ya no se quejaba, ya no reprochaba, ya no se irritaba cuando alguien decía algo descuidado. Un día, después de una grave enfermedad, la suegra, hospitalizada por varios días, inesperadamente tomó la mano de ella y murmuró: «Ya soy vieja, quizá no viva mucho más. Perdóname, antes fui demasiado dura contigo». Ella solo sonrió con lágrimas cayendo y respondió: «Mamá, no piense en nada.
Yo entiendo y estoy agradecida porque usted crió a mi esposo para que fuera una buena persona. El esposo, después de muchos años viviendo en tensión, un día regresó temprano a casa. Se sentó en silencio mirando a su esposa cocinar. Ya no alzaba la voz. Le preguntó si estaba cansada. Esa pregunta para otros era normal, pero para ella era un regalo que no había recibido en más de 20 años de matrimonio. El hijo mayor que había abandonado la escuela y se había escapado. Ahora trabajaba ayudando y enviaba dinero a su madre cada mes. Un día, al regresar a casa y ver a su madre recitando el nombre del Buda, ya no se escapó como antes, sino que se sentó en silencio a su lado sin decir nada, solo escuchando el sonido del mokugyo como si fuera el ritmo de la casa. Nguyet ya no esperaba que la familia cambiara, pero fue justamente entonces cuando todo empezó a transformarse, porque ella había elegido callar en el momento correcto. Callar no porque se resignara, sino porque entendía que cada palabra nacida de la ira solo incrementa el karma, y cada vez que contenía un impulso de reaccionar, contribuía a purificar el karma de su linaje. El Buda enseñó que si una persona en una familia practica correctamente, toda la familia recibe bendiciones. Al principio ella no creía en eso, pero cuanto más practicaba, más claro lo veía. No necesitaba que nadie más practicara con ella. Solo hacía falta que una persona mantuviera la paz interior para que toda la casa comenzara a iluminarse. Porque esa persona sería un espejo que no refleja ira, sino compasión. Sería una lámpara que no deslumbra, pero ilumina silenciosamente en la noche. La gente suele querer que su familia cambie exigiendo, pero solo cuando uno decide cambiar primero con paciencia, con recitación silenciosa, con pasos conscientes en la cocina, con cada vez que deja ir, entonces todo comienza a transformarse. Cuando la acusan injustamente, cada respiración consciente reemplaza lo que antes habrían sido palabras de protesta. Ahora, aquella casa ya no tiene gritos, ya no tiene llantos escondidos. Cada tarde, cuando la luz del sol entra por la ventana, la madre se sienta en silencio pasando las cuentas. El esposo repara motos en el patio, el hijo corta verduras en el jardín, y las voces se vuelven suaves como si nunca hubieran existido heridas antiguas. No hace falta un milagro, no hace falta magia, solo hace falta una persona lo suficientemente despierta para no continuar el círculo vicioso del orgullo, el juicio y la ira. Y si en cada familia hubiera una persona como ella, este mundo tendría muchísimo menos sufrimiento, porque quien practica correctamente no solo transforma su propio karma, sino que abre un nuevo camino para todo su linaje. En el camino de la práctica y la transformación, hay algo que debemos examinar profundamente: la mente que juzga. Una mente que parece pequeña, normal, algo que todos tienen, pero sin conciencia, puede convertirse en la raíz que genera sufrimiento y continúa generando sufrimiento sin que lo sepamos. Porque cada vez que juzgamos a alguien, no solo estamos expresando una opinión, estamos sembrando un pensamiento no virtuoso en la conciencia. Ese pensamiento, aunque fugaz, crea una vibración, una huella, una pequeña semilla, y si se repite muchas veces, se convierte en un hábito kármico que nos arrastra hacia el sufrimiento, sin que entendamos por qué. El Buda enseñó que en la vida debemos observar como alguien que mira desde la cima de una montaña, ver sin juzgar, comprender sin condenar, saber sin intervenir con la mente discriminativa. Esa enseñanza es como un loto que florece en medio del pantano de la mente, recordándonos que comprender no significa juzgar. Podemos ver que alguien está haciendo algo incorrecto, pero cuando surge el pensamiento, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué vive así? Una persona así seguro sufrirá. Ese es el momento en que empezamos a crear karma, porque estamos usando nuestra visión limitada para imponer una etiqueta sobre la vida de otra persona, y no sabemos nada sobre su camino espiritual, los karmas antiguos que están cargando, las pruebas que deben atravesar, o las razones profundas que los han llevado a ser como son. Cada juicio, aunque no se exprese, es una flecha lanzada desde la mente. Puede que no toque a la otra persona, pero seguramente regresará para herirnos, no como un castigo, sino de un modo silencioso. Nuestra mente se endurece, nuestra sabiduría se nubla, nuestro corazón se enfría, y poco a poco vivimos en un mundo estrecho donde nadie es lo suficientemente bueno, nadie cumple nuestras expectativas, nadie nos hace sentir en paz. Pensamos que vemos la vida con claridad,
pero en realidad vivimos en una prisión construida por nosotros mismos, donde cada muro está hecho de juicios, comparaciones, evaluaciones y lo que creemos erróneamente que es lucidez. Quien juzga mucho sufre por dos razones. Primero, porque su mente siempre está ocupada con cosas que no le pertenecen. En lugar de volver a escucharse a sí mismos, dejan que la mente vague en los asuntos del mundo. Cada día dedican la mayor parte de su energía a pensar en los demás. ¿Quién hace qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién está equivocado? ¿Quién tiene razón? ¿Quién merece culpa? ¿Quién merece compasión? Y entonces se cansan. No se cansan porque la vida sea demasiado complicada, sino porque su mente nunca ha sabido soltar. En segundo lugar, el juicio genera karma verbal. Aunque sean solo palabras susurradas, mensajes transmitidos, historias contadas de nuevo. Una vez que se siembra una palabra sin benevolencia, habrá una consecuencia siguiendo su curso. Quizá no llegue de inmediato, pero como una gota de agua que cae cada día, llegará un momento en que rebosará. Las personas que juzgan suelen recibir frutos como ser malentendidas, difamadas, sospechadas o criticadas sin razón, y no entienden por qué. Si viven correctamente, les sucede eso. Pero en realidad eso es solo el fruto de las semillas que sembraron, esas semillas, sembradas sin darse cuenta en otros mediante miradas, palabras o incluso pensamientos que nunca fueron purificados. Había una mujer que vivía con mucha corrección, seriedad y solía ayudar a los demás, pero siempre sentía que nadie era sincero con ella. A menudo era envidiada, malinterpretada y criticada a sus espaldas. Una vez, al llegar al templo, contó todo esto a su maestro con un profundo sentimiento de injusticia. No entiendo por qué, si vivo bien, la vida es tan injusta conmigo. El maestro solo le preguntó con suavidad, ¿sueles juzgar a los demás? Ella se quedó paralizada al recordar que cada día tenía el hábito de comentar sobre la vida de otros compañeros de trabajo, vecinos e incluso amigos de práctica. Aunque no hablaba fuerte ni con maldad, mantenía internamente la mente de distinguir entre correcto e incorrecto, bueno y malo. El maestro solo dijo una frase: la persona que vive con una mente que juzga, recibirá de la vida exactamente el reflejo de esa mente. En lugar de ver a alguien digno de compasión, verás a alguien digno de culpa. En lugar de querer ayudar, sentirás que debes corregir, y la vida te devolverá exactamente esa mirada. Desde ese día, ella comenzó a practicar solo una cosa: mantener la atención plena en cada pensamiento que surgía. Cada vez que quería decir algo sobre otra persona, recitaba en silencio Buda Amitabha, pidiendo poder ver solamente lo bueno en los demás. Y efectivamente, después de unos meses, sintió su corazón más ligero. Las personas a su alrededor estaban menos tensas con ella, y sus hijos se acercaban más. No hubo milagro alguno, solo que el karma dejó de ser creado y las condiciones comenzaron a transformarse. Por eso, si ves que sufres porque te malinterpretan, te difaman o no eres querido por la gente, en lugar de culparlos, vuelve a observar tu mente. ¿Acaso sembraste eso en alguien alguna vez? ¿Acaso dejaste que tu mente deambulara demasiado en los asuntos ajenos? ¿Acaso desperdiciaste tu energía en juicios innecesarios? El Buda enseñó que mantener la mente pura es la base de la práctica. Y para limpiar la mente, primero hay que soltar el juicio. Vive como alguien que camina por un jardín de flores, observa y sigue adelante, sin arrancar, sin poner nombres, sin criticar. Vive como quien pasa por la vida, ve, comprende y luego suelta. Porque cuanto más juzgamos, más sufrimos. Cuanto más soltamos ese juicio, el corazón se abrirá como un loto en el estanque sin aferrarse, sin mancharse, sin necesidad de ser mejor que nadie, solo irradiando paz. En medio del ir y venir de la vida, entre la turbulencia del conflicto y la opinión ajena, hay un camino muy cercano que pocos quieren recorrer: el camino de volver al aliento. No es algo místico, no necesita un espacio silencioso absoluto, ni exige técnicas elevadas. Solo requiere un instante de detenerse, un aliento presente por completo, y ya es suficiente para romper el ciclo de reacciones ignorantes. El Buda enseñó que la mente es como un mono saltando de rama en rama, moviéndose de pensamiento en pensamiento sin descanso. Para dominar la mente, primero hay que dominar la respiración, porque la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente.
entre el presente y la atención plena. Cuando te enfocas en la respiración, la mente no corre hacia el pasado ni vaguea hacia el futuro. La mente se queda contigo. Y cuando la mente está presente, puede verse a sí misma. Cada vez que una palabra difícil llega a tus oídos, tienes el derecho de reaccionar. Pero si reaccionas, pierdes la oportunidad de practicar. ¿Sí? En cambio, sabes detenerte un aliento, volver a sentir el aire entrar y salir por la punta de la nariz, sentir el cuerpo calentarse, los labios tensarse, las manos apretarse. Ese es el momento en que la atención plena aparece. Ese instante en el que tu mente ve que está a punto de enojarse. Y solo con verlo ya es suficiente para no dejarte arrastrar. La atención plena no es reprimir emociones, sino reconocerlas tal como son, sin añadir, sin negar, sin justificar. Es ver el juicio cuando aparece, sin identificarte con él. Es ver claramente el deseo de tener la razón, sin permitir que controle tus palabras y acciones. En lugar de discutir, respiras. En lugar de empujar razones hacia afuera, inhalas profundamente y exhalas lentamente. En ese instante ya no sigues la historia. Regresas a las sensaciones del cuerpo, a las vibraciones de la mente, y con solo 3 respiraciones plenamente presentes, un conflicto puede disolverse. Una palabra hiriente puede no ser pronunciada. Una ira puede desvanecerse en lágrimas de gratitud. La atención plena en la respiración es una práctica presente en todas las escrituras originales. No solo para meditar en el cojín, sino para vivir en el mundo con una mente libre de ataduras. En el mercado, en la oficina, en la familia, en los roces cotidianos. En cualquier momento uno puede volver a la respiración, como un hijo que regresa a casa, como alguien perdido que encuentra una luz. El Buda enseñó que es como el pastor que siempre observa su rebaño para saber hacia dónde va. El practicante también debe seguir su respiración para saber hacia dónde se está desviando su mente. A veces se desliza hacia el pasado, al remordimiento, al rencor, al tormento. A veces se desliza hacia el futuro, a la ansiedad, la inseguridad, la expectativa. Pero cuando la respiración está presente, traemos la mente al presente, el único lugar real, el único lugar donde puede haber transformación. Comencemos con prácticas simples. Cada mañana, al despertar, no toques el teléfono de inmediato. Siéntate quieto en la cama, cierra los ojos y respira 10 veces, profunda y suavemente, con un corazón agradecido por un nuevo día que aún está aquí. Cada vez que una emoción surge, en lugar de hablar de inmediato, da un paso atrás. Ese espacio es en sí mismo el lugar donde nace el mérito. Pon la mano en el pecho, respira 3 veces y observa silenciosamente la ola emocional. No la resistas, pero tampoco la alimentes. Cuando estés molesto con alguien, sal afuera. Mira el cielo o una rama de un árbol. Al inhalar, veo mi ira. Al exhalar, no soy esta ira. Esa frase, aunque corta, puede cortar una cadena entera de karma negativo a punto de surgir. Y si es posible, cada noche antes de dormir, acuéstate quieto, cierra los ojos. Coloca la mano en el abdomen y siente el suave movimiento de la respiración, como consolándote a ti mismo. Recita en silencio una frase de invocación al Buda, nombre del Buda Amitabha. Como un barco que transporta la mente, navegamos a través del cansancio de un día largo, para despertar a la mañana siguiente con la mente lavada de las pequeñas impurezas, como un espejo recién limpiado. Quizás no podamos cambiar a nadie, pero si sabemos detenernos, respirar y volver, esa misma conciencia transformará silenciosamente las circunstancias, Porque una persona con atención plena no es alguien que hace grandes cosas, sino alguien que no permite que el karma guíe cada palabra, cada acción, cada pensamiento. Un día con atención plena es un día con luz. Una respiración con atención plena es un paso en el camino. Y una persona que puede vivir con atención plena en medio de 1000 incertidumbres es alguien que practica en medio de la vida. No necesita rituales, no necesita un nombre dharma, no necesita ropa ceremonial, solo necesita un corazón que ha aprendido a volver. No necesita estudiar demasiados sutras, ni recitar demasiados mantras, ni cambiar el mundo. Solo necesita transformar su propia mente poco a poco. Reducir una frase de superioridad es conservar un poco de paz.
Reducir un juicio es conservar una capa de mérito. Reducir un acto de imposición es abrir una puerta a condiciones favorables. No necesitamos esforzarnos para que nos llamen buenas personas. Solo necesitamos ver cada día hacia dónde se dirige nuestra mente. Cuando veas que la mente quiere replicar, respira. Cuando veas que quiere menospreciar, mírate a ti mismo. Cuando veas que la ira surge, no la justifiques, solo abrázala suavemente, como abrazarás a un niño herido llorando en tu interior. Quizás no podamos cambiar al otro, pero cuando dejamos de competir, el otro ya no tiene razón para oponerse. Quizás no podamos detener las tormentas, pero cuando dejamos de juzgar, ya no somos arrastrados por las olas del conflicto. Quizás no sepamos qué viene después, pero si la mente fluye con las condiciones, lo que venga ya no será enemigo. La mente es la raíz. Cuando la mente está en paz, la mirada es suave, la palabra es amable, el paso es lento y firme. Ya sea atravesando la tormenta o la primavera, aún mantenemos la postura erguida, la respiración profunda y la gratitud susurrando en el corazón. La felicidad no está en vencer a alguien, sino en vencer un impulso, vencer un prejuicio, vencer un ciclo de ignorancia que nos hizo sufrir tanto. Cuando llegamos a eso, ya no necesitamos ganar, porque el no querer ganar es la mayor victoria. El Buda nunca enseñó que debamos convertirnos en Buda en una sola vida. Él solo enseñó: observa tu ser en cada respiración. Reconoce cada pensamiento, cada reacción, cada gota de aflicción en el corazón. Y cuando la veas, suéltala. Soltar con atención plena no es huir. Soltar con entendimiento no es impotencia. Soltar con compasión no es desgano. Soltar como una flor que cae en su estación, sin pesar, sin forzar, sin ir contra la corriente. Vivimos en este mundo, y todos tendremos momentos de dolor, días que no salen como queremos. Pero si en esos días aún podemos mantener una mente que no reacciona, que no juzga, que no compite, entonces aunque afuera llueva fuerte, por dentro seguiremos siendo un alero cálido. Y cuando hayamos caminado lo suficiente en este camino de práctica, veremos que la calma no está en un lugar ni viene de otra persona. Llega cuando sabemos detenernos, volver, respirar, mirar y soltar. Como un ave cansada que, después de mucho volar, finalmente elige posarse en una rama bajo la luz del atardecer. Así también somos nosotros. Después de tantas disputas, tantos juicios y tantos reproches, llegará un momento en que uno solo quiera sentarse en silencio, exhalar un suspiro largo y sonreír, porque al fin ha aprendido a vivir sin competir, sin juzgar, y a fluir con las circunstancias. Y esa es la paz más auténtica en la vida de cualquier ser humano. En este mundo lleno de fluctuaciones, quienes realmente nos comprenden son pocos, y quienes permanecen a nuestro lado sinceramente aún menos. A veces, durante toda una vida uno puede conocer a miles de personas, pero encontrar a alguien que escuche de verdad es una fortuna más valiosa que el oro. Por eso, cuando nadie te entiende, aprende a entenderte a ti mismo. Cuando no haya nadie a tu lado, aprende a levantarte con tus propias fuerzas. Y cuando todo salga al revés, en vez de quejarte, enciende una actitud positiva. Una actitud positiva no significa estar alegre siempre, sino no perder la esperanza aún en el dolor. No perder la dignidad aún en la soledad. No perder la fortaleza aún después de caer. Puedes vivir en una ciudad llena de gente, ver pasar cientos de rostros cada día y aún así sentirte profundamente solo. Porque mirar es fácil, pero comprender es difícil. La gente solo ve tu sonrisa, pero no sabe cuántas veces has llorado en silencio por las noches. Solo ve tu fortaleza, pero no sabe cuántas veces estuviste a punto de rendirte y aún así te levantaste. El Buda enseñó que la mente es la raíz de todo sufrimiento y de toda felicidad. Cuando nadie te entiende, eso no es una tragedia, sino una invitación a regresar a tu interior. Cuanto más esperas comprensión de afuera, más fácil es decepcionarte. Solo cuando vuelves a ti mismo, te abrazas, te cuidas con atención plena, compasión y sabiduría, puedes salir verdaderamente de la zona de soledad. En la vida no siempre habrá alguien para sostenerte. Hay encrucijadas que solo tú puedes recorrer, dolores que solo tú puedes soportar. No porque la vida sea injusta,
sino porque hay lecciones espirituales que solo pueden aprenderse atravesando el sufrimiento en soledad. El Buda, después de renunciar al mundo, pasó muchos años caminando solo, meditando y buscando la verdad en bosques y montañas. Nadie lo guiaba, nadie lo acompañaba. Gracias a que esa soledad encontró el camino de la liberación. Por eso, si ahora estás secando tus lágrimas a solas, no te sientas miserable, mírate como alguien que está siendo pulido. Cada vez que duele y no te derrumbas, cada vez que tropiezas y no retrocedes, tu interior crece un nivel más. Alguien preguntó, ¿por qué he practicado tanto y mi vida sigue llena de pruebas? Porque solo en las pruebas descubres la fortaleza real de tu mente. Practicar no es para hacer la vida fácil, sino para hacer la mente más firme. Cuando la vida se vuelve difícil, quizá no haya nadie a tu lado, pero es entonces cuando aprendes a sostenerte por ti mismo. Cuando nadie te anima, aprendes a encender tu propia llama de esperanza. Cuando nadie te aconseja, aprendes a escuchar tu intuición y tu atención plena. El Sutra Avatamsaka enseña que uno debe salvarse primero para luego salvar a los demás. Nadie puede vivir tu vida por ti. Cada paso, cada decisión, cada vez que te levantas, estás construyendo tu propio camino. El mundo es impermanente. Nadie puede controlar todo para siempre. Hoy puedes esforzarte al máximo y aún así los resultados no serán como esperabas. Eso es cuestión de condiciones, no de culpa. Practicar es comprender. No todo puede ser como quieres, pero todo puede ser recibido con la actitud correcta. Mientras vivas con rectitud, bondad y sin avergonzarte ante tu conciencia, el resultado deja de ser importante. Hay bendiciones que no aparecen de inmediato, pero crecen silenciosamente como una semilla bajo la tierra. Hay actos que haces hoy que nadie reconoce, pero el cielo los ve, y su fruto regresará a ti cuando más lo necesites. La actitud positiva es la clave para atravesar todo sufrimiento. La mente es la dueña. Las circunstancias solo son condiciones. Si la mente cambia, las circunstancias cambian. Si la mente está en paz, el entorno se vuelve favorable. Por eso, lo más importante en el camino espiritual no es la apariencia, sino la mente. Cada día enfrentarás contrariedades, pero en vez de enojarte, puedes respirar lento. En vez de reaccionar, puedes dar un paso atrás. En vez de culpar, puedes mirar con compasión. La actitud positiva no nace sola. Se cultiva con meditación, con las enseñanzas, con cada segundo de gratitud. Cada vez que eliges no reaccionar desde la herida, estás encendiendo una luz para caminar en la oscuridad. Mantener una mente positiva es evitar que el corazón se hunda en las tristezas del mundo. No necesitas que todos te quieran. Solo necesitas no odiarte a ti mismo. No necesitas complacer a todos. Solo necesitas vivir sin avergonzarte. No necesitas ganar a nadie. Solo necesitas ser un poco mejor que ayer. Y cada día cultivar una mente positiva no para evitar el sufrimiento, sino para no perder tu luz cuando el sufrimiento llegue. Aunque la vida tenga muchas tormentas, que tu corazón siga siendo puro. Aunque la gente sea indiferente, sigue siendo amable como desde el principio. Aunque el camino sea largo, sigue caminando lento, atento y con presencia, porque aunque la vida no sea fácil, con una actitud positiva aún puedes vivir plenamente cada día.